Hola, buenas noches a todos. Bien, vamos iniciando nuestra última semana de clases y vamos directamente a donde nos habíamos quedado la anterior semana. Denme un segundito que voy a compartirles mi pantalla. Y la anterior semana estábamos hablando de lo que era el crédito mercantil. El tema del crédito mercantil nos habla de una forma de evaluar una empresa cuando esta empresa ya tiene una trayectoria, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, va a adquirir, va a comprar una empresa que ya tiene un recorrido, o muchas veces se fusionan entre empresas, que también es otra forma de hacer negocio. Un segundito, creo que tengo. Entonces, un segundo. Ahora sí. Bien, lo que les decía hace un instante, ¿no? El tema es acá que en muchos casos hay empresas que se van a formar por primera vez. Entonces tengo ahí un tema de que las empresas se forman por socios, ¿no? Entonces los socios pueden ser personas naturales y también pueden ser personas jurídicas ya establecidas. Entonces puede haber un socio uno que entrega digamos, dinero, otro socio que entrega bienes, y un tercer socio, en vez de entregar dinero o especie, directamente coloca su empresa. Me dice, yo voy a dar mi empresa completa, con sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, todo su balance, digamos, va a ser su aporte. Entonces, ese activo neto, o sea, ese neto entre lo que es el activo menos el pasivo, o sea, todo lo que tiene su empresa menos todo lo que debe, va a formar, que es prácticamente su patrimonio, va a formar su aporte de capital. Entonces, en muchos casos, cuando ya la empresa es algo que ya viene dándose desde mucho antes, en ese caso, lo que hacen los socios es acordar no solamente recibir el valor neto de la empresa, sino también recibirle o reconocerle a este socio el crédito mercantil. Porque ni bien este negocio ingrese a formar parte de nuestra empresa, pues al tiro nosotros vamos a empezar directamente con ventas, ¿no? Desde el primer día que se forme la empresa, esta empresa va a empezar a vender. Entonces, visto desde ese punto de vista, pues es sencillo para la empresa eh, iniciar ya directamente actividades y solamente hacer que esta empresa se expanda, ¿no? Porque con la inyección de capital podemos agrandar la empresa, comprar nuevas máquinas, comprar nuevos equipos, comprar más mercadería, alquilar otros espacios o locales comerciales, cualquier cosa, ¿no? Con capital ya se puede hacer muchas más cosas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, alguien también puede aportar con su empresa, no solamente es venta de empresas, ¿no? Entonces, al momento de aportar, vamos a tener el tema de que hay que reconocerle a este socio este crédito mercantil, ¿no? El llamado también fondo de comercio, el llamado también plusvalía, ¿no? Y ya habíamos hablado la anterior semana y decíamos que este crédito mercantil se puede calcular, porque darle un valor al esfuerzo que uno le ha puesto es bastante subjetivo, ¿no? Es totalmente subjetivo. Obviamente el que ha puesto su propio esfuerzo va a maximizar el precio, ¿no? Va a ponerle un monto demasiado alto y el que obviamente no ha puesto nada de esfuerzo, que simplemente se va a beneficiar de las utilidades, va a tender a minimizarlo, ¿no? Entonces eso es algo totalmente normal, es subjetivo, ¿no? Donde cuando yo no he puesto ningún esfuerzo, desde mi punto de vista digo, no, pero esto fácil se hace, digamos, ¿no? Entonces te doy un monto mínimo. Por otro lado, el que sí le ha puesto el esfuerzo y sabe de lo que se trata este tema y sabe lo que cuesta, digamos, posesionar el negocio, pues obviamente ahí le va a poner un precio muchísimo más alto, ¿no? Y puede ser exageradamente alto dependiendo de la cantidad de esfuerzo que le haya puesto. Entonces, si realmente le ha costado mucho, va a decir, pues, le va a poner un monto tal vez exorbitantemente alto, ¿no?
demasiado alto, porque va a decir, es que yo me he esforzado, he perdido en un tiempo, luego he vuelto a ganar, me ha costado, me he caído, me he vuelto a levantar como empresa, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hacen que el, la apreciación sea diferente y pues por ese lado puede ser que exageren ya sea hacia arriba o hacia abajo el precio. Entonces, tampoco puedo decir hacia abajo mucho porque sabemos que el precio tiene un mínimo que sería el patrimonio como tal. De eso podemos reconocer un poco más. Por otra parte, tengo el tema de la persona que ha puesto el esfuerzo. La persona que ha puesto el esfuerzo también puede exagerar. Ahora, para que no exagere, también hay que ponerle un límite. Entonces, la mejor manera de analizar este tema es a través de las utilidades que vaya generando este negocio. Entonces, hay que saber medir las utilidades que tenga el negocio. Y eso lo podemos hacer a través de la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Las utilidades de años anteriores. Ahí vamos a poder, digamos, eh, lograr medir todos los factores que son subjetivos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar de la experiencia en el giro mercantil. O sea, yo al adquirir un negocio puede ser que no tenga ninguna experiencia. Yo no sé vender, tal vez sea muy buen administrador, pero no conozco nada sobre ventas, digamos, o no conozco nada sobre el negocio. Entonces yo no me puedo mover en ese negocio, digamos, yo no sé terciarizar, ¿no? O sea, yo no puedo ser un intermediario de seguros, porque no tengo idea de lo que es seguros, ¿no? Entonces me estoy comprando una compañía de seguros pero no tengo ese know-how, ¿no? O sea, ese conocimiento en el giro mercantil. En cambio, la persona que ya lo ejerce sí tiene ese conocimiento, entonces eso va a costar. Cuando hablamos de la calidad de los artículos, estamos hablando ya de lo que es tangible, de los productos que se comercializan y esos productos tienen que tener cierta calidad. Entonces, hay empresas que venden productos de muy baja calidad y otras empresas que venden el mismo producto de muy buena calidad. Entonces, si estoy comprando yo una empresa que comercializa productos de buena calidad, obviamente esos productos deben tener un precio seguramente más elevado que los de mala calidad y también tenemos que conocer esa calidad y saber explotarla, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, aparte tenemos un buen, digamos, buenos activos, lo que hace que mi empresa sea sólida, pues desde ese punto de vista voy a tener también una buena posición de crédito. Empieza a ser atractivo para los bancos. En muchos casos, las empresas que mueven mucho dinero y pueden tener sus balances con buenos activos, pues los bancos es al revés. En vez de que uno vaya al banco, el banco va y te toca la puerta, ¿no? Porque te conviertes en un cliente potencial. Entonces los bancos dicen, bueno, sé que trabajas con el banco uno, yo te ofrezco lo mismo que te ofrece ese banco y aparte de eso te ofrezco esto más. Se le dan un valor agregado y me pueden decir, y te voy a dar una línea de crédito de $1 millón a sola firma. Entonces, tú cuando necesites dinero te puedes sobregirar en tus cuentas, o si necesitas dinero te lo presto y me lo pagas de esta manera, una buena tasa de interés, yo qué sé. Entonces, vean que el hecho de que el banco me venga a buscar a mí por ofrecerme dinero ya va a decir mucho de este negocio, ¿no? A eso se refiere con una buena posición de crédito. Publicidad habla cuando la empresa es muy conocida. No estamos hablando de publicidad en medios, porque esa publicidad se paga, ¿no? Si yo quiero tener una publicidad donde yo aparezca en los noticiosos premium, ¿no? El horario premium de todos los canales de televisión, que es en las noches, cuando dan los noticiosos en las noches, los noticieros, pues esos son, digamos, la publicidad más cara, ¿no? Pero yo voy a pagar para entrar a eso. Pero hablamos acá de publicidad cuando la publicidad se hace por sí sola. Una de las publicidades que se dan por sí mismas y son de una de las que se expanden muy rápidamente son la publicidad de boca en boca, ¿no? El hecho de que la gente hable y hable bien de tu negocio y diga, este negocio es bueno, yo compro de aquí siempre. ¿Por qué? Porque los productos son buenos, los productos son ricos, los productos son baratos y de calidad, yo qué sé, ¿no? Entonces, tienes tu particularidad. Entonces, eso hace también que tu negocio sea reconocido. Ustedes han debido ver en la actualidad, por ejemplo, en Facebook. Facebook, las empresas se pelean por tener el like, ¿no? Porque cuando uno le da el like, empieza a seguir a esa empresa.
¿Y qué pasa? Ese efecto se vuelve multiplicador, es casi como el efecto de boca en boca. En vez de que tú andas hablando a tus amigos diciendo que esto es bueno, ¿qué hace Facebook por tu cuenta? Facebook empieza a lanzar la publicidad a todos tus contactos. Como tú aceptas el momento de dar las condiciones de privacidad de que Facebook pueda utilizar tus datos para ciertos fines, pues ¿qué hace Facebook? Tú le das me gusta a alguna empresa y lo que haces es empiezas a seguir a esta empresa. ¿Qué hace Facebook cuando la empresa paga a Facebook para que esto rinda? Facebook agarra todos tus contactos y hace aparecer la publicidad de la empresa y sale tu nombre. Entonces, si yo le doy un like y si ustedes fueran mis amigos en Facebook, va a salir a Miguel González le gusta esta empresa. Y a veces la gente empieza a seguir solo por el hecho de que yo sigo, ¿no? Dice, ah, si a Miguel le gusta, sí, a mí también, y empiezan a dar me gusta. Entonces la cosa se multiplica, pero exponencialmente. Tranquilamente podemos llegar a millones de personas, porque el tema del Facebook no se da a tu barrio, ni a tu país, no es a todo el mundo. Puedes tener amigos en cualquier parte del mundo y Facebook directamente va a lanzar la propaganda a todos tus contactos. Entonces, independientemente de que estén en Bolivia, no estén en Bolivia, ni conozcan el negocio, ¿no? Pero el punto es que de todos tus contactos, que la mayoría tenemos más de 100, 200, 300, hay gente que pasa más de 1000 amigos. Entonces, imagínense de los 1000 que podemos tener en Facebook, de esos 1000, que 200 le den un like, esos 200 se van a traducir en 200 al cuadrado, ¿no? Estamos hablando ya no de 200 personas que le dan un like, sino 40,000 personas que le pueden dar el like en solo cuestión de días. Entonces, ese tipo de publicidad es de crecimiento exponencial, es la misma publicidad que sería de boca en boca. Entonces, ahí, por ejemplo, los negocios solos se vuelven mucho más conocidos, sin necesidad de pagar nada, ¿no? Luego dice habilidad en la administración. Todo buen negocio siempre va a requerir de un buen administrador. Los malos administradores generalmente llevan los negocios a la quiebra. Es interesante cómo la actitud del administrador repercute en las empresas, en los empleados. Siempre hemos dicho, un empleado contento es un empleado productivo. El empleado contento va a trabajar mucho mejor. Y el empleado no se lo mantiene contento con el dinero solamente, ¿no? Obviamente, cuando tocamos el factor económico, sí, siempre va a ser algo interesante. Pero si esto va combinado de una mala administración, no va a haber dinero que supere o que haga que un empleado sea feliz, ¿no? Porque tú le puedes pagar muy bien y el empleado se va a seguir sintiendo descontento y va a decir, sí, gano un montón de plata, pero no me gusta trabajar ahí. Podría ganar lo mismo en otro lado donde me valoren más, tenga mejores condiciones, ¿no? Entonces, las empresas también tienen que valorar a su capital humano, ¿no? Ese talento humano que todas las empresas tienen, pues tiene que ser valorado y tiene que ser bien administrado. Un buen administrador, ¿no? Estamos hablando de líderes, o sea, personas que son líderes que luchan junto a los empleados, no están por encima de los empleados. Entonces, si tú ves a un empleador tuyo que quiere que la tienda esté limpia y en vez de que te riña y te exija que limpies, este empleador va y empieza a limpiar contigo, te enseña a limpiar y te dice, así es como quiero ver, te establece un buen horario y todas esas cosas, uno se siente motivado. Y cuando te sientes motivado, pues trabajas bien. Y si trabajas bien, al negocio le va bien. Entonces, la habilidad en la administración va a ser un factor preponderante para hacer que los negocios funcionen mucho mejor que otros, ¿no? Porque hay negocios donde ustedes mismos se han debido dar cuenta, se nota el clima organizacional cuando uno ingresa a un negocio y no te atienden bien. Y si no te atienden bien es porque los empleados están desmotivados. Y si están desmotivados es porque existe una mala administración. Entonces a veces uno va y dice, no, aquí te tratan como al perro, entonces ¿para qué voy a entrar a comprar ahí? Mejor compro en la tienda de al lado donde me tratan como a rey. Y aunque no compre nada, me siguen sonriendo y me dicen que algún día vuelva. ¿Sí? Entonces a uno se siente mucho más a gusto. Vean la diferencia, podemos hablar el mismo negocio, las mismas personas, el mismo producto, pero si la administración es mala, nadie va a entrar a comprar lo que se hace, lo que va a derivar en en una quiebra de una empresa, y el otro lado, que puede ser que tenga menos productos, o sea, más baratos, no gane mucho, pero la gente va a empezar a comprar más en ese lado. ¿Por qué? Porque desde la administración empieza el buen trato.
Entonces es algo también que va a ser preponderante en el éxito de un negocio. Y dice acá finalmente la relación existente entre las utilidades y el activo neto, que permitirá determinar las utilidades excedentes. Cuando hablamos de activo neto, les comentaba en nuestra primera semana, este término de activo neto es todo lo que posee la empresa, o sea, todos sus activos, después de restarle todos sus pasivos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene menos todo lo que debe, ese es el activo neto. Y si agarramos la ecuación contable, donde activo es igual a pasivo más patrimonio, yo digo entonces activo menos pasivo es igual al patrimonio. Entonces, cuando hablamos de activo neto, nos estamos refiriendo al patrimonio. Y cuando hablamos en la relación que existe entre las utilidades y el patrimonio o el capital, estamos hablando de lo que es la rentabilidad sobre el capital. Cuando, si usted, alguno de ustedes ha hablado o ha visto el tema de análisis de estados financieros, hay un ratio financiero que se llama ROE, ¿no? Que es muy requerido en algunas empresas. Hay empresas que se basan mucho en el ROE y ese ROE significa esta utilidad sobre el capital, o sea, cuánto está rindiendo mi capital, el 10%, el 20%, porque desde el punto de vista del socio, ¿esto qué significa? Desde el punto de vista del socio, si yo tengo un rendimiento sobre el capital, ¿sí? Que es este ROE, si tengo un rendimiento sobre el capital del 20%, quiere decir que cuando yo voy a meter mi dinero a esta empresa, pues el primer año me va a rendir el 20, el segundo año otro 20, y si me pagaran utilidades al 100%, o sea, toda la utilidad nos lo repartiéramos entre los socios, y es el 20% de mi propia inversión, quiere decir que en el lapso de 5 años yo recuperaría toda mi inversión y todavía estaría ahí mi capital. O sea, prácticamente duplicaría en 5 años todo mi patrimonio, ¿no? Tengo mi retorno del 100% y aparte mi capital sigue ahí y ese capital va a seguir rindiendo un 20%. Entonces, esa relación utilidades-patrimonio es algo que también ayuda mucho. Y les decía, esas utilidades son las utilidades pasadas, por eso tenemos que ver este tema de la experiencia que tiene la empresa. Puro dato estadístico. Por eso dice acá al principio el valor de las utilidades excedentes, o sea, cuánto voy a tener de utilidad en mi negocio. Por un lado, las utilidades que yo las puedo proyectar, o por otro lado, cuánto yo tengo en exceso de otros negocios. Y no solamente en dinero, sino tengo que ver en porcentaje. El tema del dinero no es una variación, o sea, las variaciones absolutas no son un parámetro. Las variaciones relativas, las que están en porcentaje, son mucho mejores. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de un excedente, si digamos soy una empresa que vende o tiene utilidades de 1 millón de bolivianos y las otras empresas tienen 900.000 bolivianos de utilidades. Entonces yo tengo 100.000 más. Esos 100.000 yo los puedo traducir sobre mi propia utilidad, que mi utilidad es 10% en exceso de las otras empresas. Y uno dice, sí, es 10% y bueno, son 100.000 bolivianos. Pero ¿qué tal si vemos otra empresa mucho más pequeña, y esta empresa tiene 500.000 de utilidades, pero las otras empresas que son similares solamente ganan 400.000. Entonces yo digo 400.000 a 500.000, igual tengo la misma diferencia de 100.000, pero en mi caso como empresa pequeña, esos 100.000 ya no es el 10%, en mi caso ya es el 20% sobre los 500.000. Entonces, si yo veo la empresa grande que gana 100.000, que solamente está en exceso a un 10%, y la otra empresa pequeña, ¿no? Que esté en exceso también 100.000, pero esos 100.000 representan el 20% en exceso sobre las otras empresas, pues yo voy a preferir invertir en la pequeña. ¿Por qué? Porque el rendimiento es más grande, porque es 20%, o sea, 100.000 será en los dos lados el exceso, pero en una solamente representa el 10% y en la otra representa el 20%. Entonces, por eso les decía, la variación relativa es la que más me interesa, la variación que está en porcentaje. Entonces, eso necesito calcular. ¿Cómo voy a calcular? Viendo el negocio y analizando sus utilidades. De ahí es donde yo voy a poder o ver el excedente de utilidad sobre los otros negocios o proyectar negocios, ¿no? O proyectar utilidades y ver cuánto de utilidades recibiría la persona que se está comprando mi negocio.
y en base a eso poderle negociar un precio, ¿no? De ahí es de donde nace el crédito mercantil. Y estas dos formas de cálculo justamente son las fórmulas o las formas básicas para calcular este crédito mercantil. Una se llama capitalización de utilidades excedentes y el otro se llama exceso de productividad futura, ¿no? En el primer caso, lo que les decía, vamos a ver esa relatividad en la que mis utilidades como empresa superan a las otras empresas, y en el otro caso vamos a agarrar la utilidad y la vamos a proyectar por cuántos años más nosotros pensamos que vamos a tener ese tipo de utilidades, y sobre eso vamos a negociar un precio. Entonces vamos viendo ambos datos, ¿no? Y vamos a hacer ahora un ejercicio. El ejercicio es bastante simple, ya está calculado todo acá en la presentación, así que vamos a revisarlos. En el primer caso dice capitalización de utilidades excedentes. Los datos son capital contable promedio de los últimos 5 años, bolivianos 600.000. Estamos hablando que esto es todo el capital de la empresa, o digamos que es el patrimonio de la empresa. Después tengo utilidades normales promedio durante los últimos 5 años. Entonces, miren, tengo utilidades y dice 99.000 un año, 112.000 otro año, 94.000 otro año, 101.000 otro año, 119.000 otro año. Entonces, vean, estas son las utilidades que más o menos ha tenido esta empresa todos los años. La utilidad no siempre va a ser la misma, ¿no? Ha habido años en que he tenido más utilidades y años en que he tenido menos utilidades, pero ambas oscilan muy cerca a los 100.000 bolivianos. Entonces, tengo las utilidades de los 5 años y saco un total. Sumo y el total de las utilidades de los últimos 5 años son 525.000. Entonces, vamos a hacer la capitalización de utilidades excedentes. ¿A qué se refiere? Primero voy a sacar el promedio de utilidades. ¿Qué me ayuda calculando el promedio? O sea, aquí dice 99.000, 112, 94, 101 y 119. Son 5 años. 5 años que suman 525.000. Entonces, 525.000 es el total. ¿Cuánto sería el promedio por año? Si alguien me puede dar el dato. 525.000 bolivianos entre 5 años. ¿Cuánto les da? 105.000. 105.000. Gracias, José. Simplemente. Entonces, 105.000 es el promedio de los 5 años. Pues yo voy a decir, mis utilidades promedio en estos 5 años es de 105.000 bolivianos por año, en promedio. No hay años que son más, años que son menos, pero en promedio yo gano 105.000 bolivianos. Entonces tenemos que empezar a basarnos en otros datos estadísticos. Y aquí vamos a ir teniendo al siguiente dato, ¿no? Primero, la utilidad promedio anual, ustedes me han dicho que era 105.000. Entonces, eso está correcto. Después tengo que buscar la productividad del negocio. Y les decía cuánto por ciento es mi productividad respecto a mi capital, ¿no ve? Este es el famoso ROE, es el rendimiento sobre el capital. Entonces, tengo que ver y digo 105.000, que es mi utilidad, sobre 600.000, que es mi capital. ¿Esto cuánto les sale? Si lo convierten en porcentajes, así lo multiplican por 100, les va a dar un porcentaje. ¿Cuánto les sale ese dato? 17.5%. 17.5%. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa tiene una productividad del 17.5% sobre su inversión. Yo acá, si quisiera captar un nuevo socio, yo al socio le voy a decir, por si acaso, nuestra productividad es del 17.5. O sea que si tú me das 100.000 en este instante, o sea, si tú aportas con 100.000, vas a ganar de entradita 17.500. ¿No? Ese 17.5% ya lo vas a ganar en el primer año, porque esa es la productividad, esa es la relación. Si voy a tener más capital, la productividad también debería ser mayor. Si voy a tener menos capital, la productividad también debería ser menor en dinero, pero en cualquier caso siempre va a tender a ese 17.5%. Entonces ya tengo la productividad en mi negocio, ¿no? En el negocio actual. Lo que tengo que ver ahora, y les decía, es un dato estadístico, la productividad del capital invertido en negocios similares. O sea, negocios como el mío, ¿cuánto ganan en una media?
Y les decía, esto es un dato estadístico, ¿no? Este tipo de datos uno los puede sacar del Instituto Nacional de Estadística, ¿no ve? Datos del INE, donde te dan promedios por sectores. Si alguna vez ustedes han hecho balances y han sacado el tema de la matrícula cuando se hacía de empresa, ¿no? En el CEPREC ya no hay eso, si no me equivoco, pero habías que llenar antes un formulario donde uno ponía muchos datos y entre esos datos colocaba total de activos, total de pasivos, cómo eran sus ingresos, sus gastos, sacaban la utilidad y obviamente de todos esos datos, porque prácticamente había que reflejar muchas cosas del balance en este formulario, pues esos datos se iban al INE. Entonces, el INE puede empezar a ver por ramos, ¿no? El ramo de servicios, el ramo de seguros, el ramo de entidades financieras, el ramo de ropa, ¿no ve? Entonces, ahí podemos ir nosotros por actividad económica empezando a sacar este tipo de estadísticas. Entonces, puedo encontrar yo una estadística viendo la productividad del capital invertido en negocios similares. O sea, los otros negocios o la media de todos los que nos dedicamos a lo mismo, ¿cuánto es en este momento? Y el dato estadístico me dice 15%. Entonces, 15% me está diciendo que es la productividad de otros negocios. Pues dése cuenta, yo tengo una productividad del 17.5. El promedio de productividad de todos los negocios que nos dedicamos a lo mismo es 15%. ¿Qué quiere decir? Que mi negocio está por encima de la media. O sea, mi negocio es más atractivo que todos los negocios, ¿sí? En promedio. Tenemos que hablar en promedio, pues no tendríamos que hablar negocio por negocio, ¿no? Porque puede ser que haya otro negocio que tenga el 18%, pero va a haber otro negocio que va a tener el 10%. Entonces, el promedio de todo se hace 15%, porque inclusive en este promedio estoy yo incluido. Entonces, yo mismo estoy jalando para que eso salga 15%. Pero ya comparando mi negocio específicamente con todos los negocios que nos dedicamos a lo mismo, solamente es 15%. Entonces, mi negocio está por encima de la media. Eso hace que mi negocio sea atractivo a otro inversionista. ¿Por qué? Porque otro inversionista va a decir, bueno, ¿cuánto gana este ramo? ¿Sabes? Como cuando ustedes quieren invertir. Yo a veces les pregunto a mucha gente y les digo, ¿en qué quieres invertir? ¿Tienes plata? ¿En qué quieres invertir? Y la gente no me dice exactamente un negocio, me dice un ramo. No me dice, ah, no, quisiera invertir en ropa. La ropa da harto. ¿Y cómo? Ay, recién me dicen, ah, es que compraría de aquí, compro ropa usada, compro ropa nueva, voy a importar ropa, lo voy a vender de esta manera, ok, pero es ropa el ramo, ¿no? Otros me dicen, ah, quisiera meterme por el lado de la comida rinde bien, ¿no? Ok, entonces ya, pero después me dirán, pues es que voy a vender chairo en una esquina, voy a vender pollo a la broster, o voy a hacer un restaurante como si fuera Jardín de Asia, ¿no? Entonces, pero cada uno recién va específicamente, pero lo primero que escogemos es el ramo. Entonces, digamos que mi empresa en este ramo está por encima de cualquiera. Entonces, si alguien dice, quisiera invertir en una empresa rentable en el ramo tal, pues ese ramo te cuento que hay una empresa que rinde por encima del promedio. Entonces, para un inversionista es atractivo eso. Es decir, o invierto en esta empresa o directamente me la compro, ¿no? Que es lo que muchos grandes empresarios hacen. Una de las formas interesantes de agarrar cadenas de negocios es comprarse otros negocios, ya sea para completar la cadena productiva o, en su defecto, para eliminar la competencia. Cuando compramos negocios, ¿qué hacemos? Primero, yo he trabajado, por ejemplo, en el ramo de seguros. He trabajado en una empresa corredora de seguros que era una empresa multinacional. Entonces, esta empresa dinero tenía, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Queríamos ir tras un pez gordo que podría haber sido nuestro cliente. Y ese pez gordo prefería trabajar con otra empresa, ¿no? Entonces, nosotros queríamos tratar de llegar a esta empresa y nos decían, o sea, queríamos tratar de llegar a este cliente y el cliente nos decía, no, yo prefiero trabajar con otra empresita más chica porque esa empresa me atiende muy bien. Entonces, nosotros como negociantes, ¿qué hacíamos? Pues decíamos, ok, seguí trabajando con esa empresa, pero lo que hacíamos era ir a la empresa a tocarle la puerta y pues a ofrecerle un buen negocio y decirle, te compramos tu cartera con toda tu gente y todo, ¿no? Entonces, compramos el negocio y desde el punto de vista del negocio, el cliente sigue siendo atendido por la empresa chica
pero no se da cuenta que la empresa chica ya pertenece a la empresa más grande. Entonces, por ese lado ya nos hemos comido a la competencia. No me interesa que el cliente siga ahí, al final el cliente indirectamente ya es mío, ¿no? Entonces, esa es una forma. Otra forma en las cuales muchos adquieren negocio, les decía, es para completar sus procesos productivos. He sido asesor un tiempo de una empresa agropecuaria, ¿no? Bueno, no tenía nada con agro, sino más era del sector ganadero. ¿Y qué hacía esta empresa? Pues tenía su fondo en el Beni, tenía su ganado en el Beni, sus cabezas de ganado, y tenía un transporte que salían las cabezas de ganado, que la mayoría de las veces sale a pie, hasta cierto lugar, y de ahí recién se las puede poner a un transporte terrestre y se iban en ese transporte hasta Santa Cruz. En Santa Cruz tenían en los mataderos, se faineaban ahí las reses y una vez que estaban faineadas, se alquilaba un servicio de transporte frigorífico que traiga la carne hasta La Paz. Llegaba acá a La Paz, acá tenían ya obviamente sus instalaciones y agarraban la carne, descargaban y vendían. ¿Qué ha empezado a pasar? Han dicho, bueno, primero me voy a comprar los camiones frigoríficos. Entonces ya estaban comprándose parte de la cadena productiva. Tenían las vacas, tenían el primer transporte hasta Santa Cruz, no tenían el matadero, pero tenían el transporte del matadero a La Paz. ¿Qué han empezado a hacer? Han intentado comprarse uno de los mataderos. Comprándose uno de los mataderos iban a tener ya todos los eslabones apropiados, ¿no? Por otro lado decían, bueno, al final vendo carne, pero vendo carne en bruto. Yo también puedo continuar con la cadena productiva y empezar a vender carne procesada. ¿Qué han empezado a hacer? Han empezado a comprar maquinaria para procesar esa carne, ¿no? Y estaban empezando a hacerle competencia a Fridosa, Frigor, ¿no? Ustedes conocen que ya venden carne procesada, ¿no? Hamburguesas, embutidos, etcétera. Y si la cosa se hace más grande, pues tranquilamente pueden empezar a competir contra Sofía, ¿no? Que son empresas más grandes que son dueñas de todo el proceso productivo. Entonces, vean, para eso también te vas comprando otras empresas. No necesitas crear una nueva, te puedes comprar una que ya tiene todo el conocimiento, ¿no? Entonces, vean que por ese lado es interesante comprarse. Y cuando uno quiere ver qué negocio comprarse, pues tiene que hacer este análisis, porque sabemos que el que te va a vender te va a decir, ok, te vendo, pero esto ya te va a generar una utilidad. Entonces, tienes que reconocerme no solamente el capital invertido, sino un crédito mercantil extra. Analizo la empresa, veo que esa empresa está por encima de la media y por ese lado ya puedo ver o tomar otras opciones para adquirir la misma. Bien, denme un segundito, voy a parar acá. Entonces, les estaba explicando este tema de la compra de negocios, ¿no? Entonces, es interesante poder comprarse un negocio de esta manera. Entonces, ya tengo estos datos. Entonces, yo puedo decir ahora que con el 15% de negocios similares, yo tengo un exceso. Y al tiro puedo ver, ¿no? 17.5% menos 15%, yo tengo un exceso del 2.5%. Entonces, digo acá, exceso, o sea, la diferencia entre la productividad del negocio y negocios similares. Saco esa diferencia y le voy a aplicar a mi propia inversión, que son 600.000 bolivianos. Entonces, ¿cuánto les da ese cálculo? 17.5 menos 5% les va a dar 2.5%. Eso lo multiplican por 600.000 y eso ¿cuánto les da? 15.000. 15.000, gracias, José. Entonces, tengo 15.000 que son el exceso de mi negocio sobre otro negocio traducido en bolivianos. Ese 2.5, yo digo que son 15.000. O sea que por cada 600.000 que se gana o que se invierte, tú vas a ganar 15.000 más que el resto. ¿No? No es 15.000 de ganancia, la ganancia es en realidad 105.000. Pero 15.000 uno va a ganar
extra de otros negocios. Entonces, el vendedor, el dueño del negocio, cómo te pinta eso a ti, posible inversionista? Te dice, si tú inviertes en otros negocios, vas a ganar, digamos, 90,000, que sería el 15% sobre 600,000. Si inviertes en mi negocio, vas a ganar 15,000 más, o sea, 105,000 por cada 600,000, ¿no? O hablando en porcentajes, si inviertes en otro negocio, ganas el 15%, si inviertes en el mío, ganas el 17,5. Entonces, ese exceso es lo que le garantiza al otro que va a ganar más que en cualquier otro del mismo sector. Ahora dice, suponemos que el interés generado es el exceso de productividad. Hallamos el capital tomando en cuenta la tasa del 15%, aplicando la fórmula de interés simple. Entonces, miren, este exceso lo vamos a, digamos, hablar como si fuera un interés. La tasa de regresión es el 15%, tomando en cuenta del promedio de todos los negocios de mi sector. Entonces, vamos a aplicar estos datos a la fórmula de interés simple. Ustedes conocen la fórmula de interés simple, ¿no? La fórmula de interés te dice es el capital por el tiempo por la tasa de interés. Entonces, cuando estamos hablando del 15%, 17% y estamos hablando de utilidades anuales, quiere decir que este rendimiento es anual. Entonces, el tiempo lo vamos a tomar como un año. ¿Ya? El capital es lo que cualquiera vaya a rendir, que en este caso, por fórmula, este capital nos va a dar el crédito mercantil. Porque ¿qué datos tengo? Yo tengo de esta fórmula, ya tengo el dato del interés, o sea, el primer dato, la I mayúscula, yo ya la tengo, o sea, que son los 15,000. El capital no lo tengo. Después tengo N, que es el tiempo, que les decía es un 1, porque es un año, y la tasa, vamos a tomar la tasa promedio de todos nuestros negocios. Entonces es el 15%. Entonces tengo todos los datos excepto el capital. Entonces voy a despejar, utilizando álgebra simple, voy a despejar el capital. Entonces voy a tener que el capital va a ser igual al interés dividido entre el tiempo por la tasa, ¿no? Entonces tengo ese dato y simplemente me resta ahora colocar los valores de las incógnitas, ¿no? Entonces, el interés es el 15,000, que lo tienen ahí en el numerador, y en el denominador 1, porque es el tiempo, un año, por la tasa. La tasa traducida en números, que es el 15%, es 0,15, ¿no? En números. Entonces, ahora tengo 15,000 dividido entre 1 por 0,15, pues todo ese cálculo me da 100,000. ¿Qué quiere decir? Que este excedente, si yo lo convierto en un interés, pues quiere decir que se va a traducir en bolivianos 100,000 en el tiempo. Esos 100,000 ya sería el crédito mercantil. Ese crédito mercantil es lo que yo le voy a negociar. Dicho de otra manera, de manera más fácil, esos 15,000 quiere decir que es lo que le ahorras al inversionista. Si tú quieres ganar 15,000 más en los otros negocios, deberías poder invertir 100,000 más. O sea, si tú quieres ganar, digamos, igual 105,000 como gana esta empresa promedio anualmente, no tendrías que invertir 600,000, tendrías que invertir 600,000 más 100,000, o sea, tendrías que invertir 700,000 y sacarías esos 105,000. Si ustedes hacen el cálculo, el 15% de 700,000 es 105,000. En cambio, en mi negocio no inviertes eso, solo inviertes 600,000 y yo ya te voy a dar de rendimiento 105,000. Entonces te estoy ahorrando esos 100,000. Entonces ese ahorro que te estoy ofreciendo es el crédito mercantil que yo quiero recibir, porque si mi negocio gana más, es por todos los factores subjetivos que les estaba explicando al inicio, ¿no? ¿No? Es porque tiene una buena capacidad crediticia, tiene calidad en los productos, buena administración, etcétera, ¿no? Todo eso hace que el inversionista se ahorre 100,000. Entonces, en vez de ahorrarse, lo que tiene que hacer es reconocerle esos 100,000 al
dueño del negocio que está siendo transferido. Por eso los 100,000 se convierte en ese crédito mercantil. Les decía, este es un cálculo, pero es el cálculo más acertado o es el cálculo más cercano para empezar a negociar. Entonces acá el vendedor y comprador ya no van a tener un tema de subjetividad, ¿no ve? Donde el comprador va a decir te pago $1,000 y el vendedor te va a decir no, yo te cobro 1,000,000, ¿no? Porque cada uno lo pone desde su perspectiva. Ahora tenemos aterrizado una cifra y esa cifra es 100,000. Ahora sobre la base de 100,000 negociaremos, ¿no? Porque el vendedor ahora ya no te va a poder pedir 200, 300,000. Ya no puede exagerar, te pedirá 100,000, 105,000, 110,000, ¿verdad? Y tú tampoco ya puedes rebajar y decir te ofrezco $1,000, ¿no? Tú le ofrecerás 90,000, 95,000 y ahí solamente vamos a tener un juego de oferta y demanda para llegar a una cifra y esa cifra se va a convertir en el crédito mercantil. Lo que la empresa que compra va a pagar por el derecho de empezar a tener utilidades, ni bien empiece a utilizar este nombre o empiece a utilizar la empresa. Entonces, ese es el crédito mercantil, una de las formas de hallar este crédito mercantil. Aquí, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Súper. Vamos al siguiente método, el método que habla del exceso de productividad futura. Vamos a utilizar los mismos datos. Los datos son idénticos, ¿sí? Así que ya los conocemos. Y van a ir viendo. Utilidad promedio de los últimos 5 años, ya sabemos que es 15,000. Después tenemos menos utilidad promedio del negocio en negocios similares, es el 15% de 600,000, que en este caso sería 90,000. Exceso de productividad, 15,000. Si se dan cuenta, es los mismos 15,000 que hemos hallado hace ratito, nada más que hace rato lo habíamos hallado por porcentajes, ¿ven? Hemos agarrado y el 2.5 que era en exceso, lo hemos aplicado a los 600,000. Acá estamos haciendo 105,000, que es 17.5. Sacamos en dinero el 15% de del mismo capital, 90,000, y el exceso obviamente me va a dar el 2.5 de 600,000, que son estos 15,000. Entonces, les decía, los datos son los mismos, solamente visto desde otro ángulo. No estamos haciendo, digamos, otro tipo de cálculos que de coincidencia nos esté dando el mismo monto. No es así. Es el mismo cálculo. ¿Ya? Entonces, ya tengo los 15,000 de exceso de productividad. Ahora, lo que tengo que hacer es ver esta productividad por cuánto tiempo me va a rendir. Dice acá, de acuerdo a este método, el crédito mercantil se determina multiplicando el exceso de productividad por los años en los que se piensa habrá dicho exceso. Entonces, acá la cosa ya no es tan sencilla, no era como hace rato calcular y ponerle una tasa de regresión, ¿no? En este caso, lo que hay que ver es utilidades futuras. Entonces, decirle, mira, si inviertes en otros negocios, vas a tener 90,000 de utilidad todos los años. Si inviertes en mi negocio, vas a tener 105,000. Y yo te aseguro que esos 105,000 vas a tenerlos por X número de años. Entonces, acá mucho depende del cálculo que tengamos de esa productividad futura. No es fácil predecir el futuro, ¿sí? Pero uno puede por lo menos predecir para los próximos 5 años. No es tan difícil. Hay momentos en que se puede predecir por más tiempo, ¿no? Entonces, hay épocas, no solamente es la coyuntura económica, sino también tiene que ver mucho en algunos países, y en especial el nuestro, la coyuntura social, ¿no? Acá en el ejemplo les digo, suponemos que el mismo existirá, o sea, este exceso o estas utilidades se van a mantener idénticas por los próximos 5 años. Entonces digo, por los próximos 5 años, tú vas a tener un exceso de 15,000. Entonces, quiere decir que en los próximos 5 años tú vas a ganar 15,000, o sea, ese exceso, por los 5 años que me da 75,000. Entonces, esos 15,000, porque los 90,000, ok, ganarías en cualquier negocio, ¿verdad? Pero los 15,000 extras solo ganas en el mío. Y esto va a repetirse durante los próximos 5 años. Entonces tú tranquilamente vas a tener esos 75,000, ¿no? En los próximos 5 años. Entonces, ese que sea la base o reconoceme esos 75,000 ahora.
Y ahí otra vez empezamos con la base de negociación, donde ya el 75.000 podrá subir un poco en caso de que el vendedor te convenza o podrá bajar un poco en el caso de que el comprador se mantenga firme en ciertas situaciones. Acá en este tipo de negociaciones, por lo general, tiende a bajar porque el comprador es el que puede salir ganando, ya que por el lado del vendedor es muy difícil demostrar que realmente este tema va a continuar. O sea, les decía, nadie es adivino, cualquier cosa podría ocurrir, pero sí tenemos que tener ciertas tendencias y esas tendencias son, en muchos casos, son no fáciles de calcular, pero sí van a tener cierto parámetro en el cual yo me puedo mover y lo más seguro es que no falle, ¿no? Entonces, acá en este caso, para el ejemplo, tengo 5 años. En un caso real, aquí en Bolivia, digamos, en el año 2023, tendríamos que analizar cuáles son los pros y los contras. Y les decía, tengo, por ejemplo, por un lado, temas económicos, ¿no? Tengo que ver el ámbito económico. Todos sabemos, por ejemplo, en este instante, que Bolivia tiene carencia de lo que es su capacidad de pago hacia el exterior, porque sabemos que Bolivia no tiene dólares, ¿no? Por más que nos diga lo que nos diga el gobierno, lo que se palpa es lo que sabemos, ¿no? O sea, tú quieres comprar dólares y dólares no hay en ninguna parte y tienes que acudir a un mercado negro, ¿sí? Donde en ese mercado negro el dólar te lo están vendiendo a 7.5, cuando el dólar, por decisión del gobierno, se sigue manteniendo en 6.96. Esa es una decisión gubernamental para fines de cálculo prácticamente, porque el dólar nadie te lo vende a 6.96, ni a 6.97, ni a 7, ¿ve? Te lo venden a 7.50, a 7.80, o sea, está muy, muy por encima de lo que realmente podría valer en el Banco Central, ¿no? Entonces, no hay dólares para vender. Entonces, esa es una coyuntura económica. Sabemos que estamos al borde de una hiperinflación, porque no solamente porque en Bolivia tenemos este problema, sino también lo estamos viviendo en toda Latinoamérica. O sea, Bolivia no es una isla y sabemos que acá el modelo económico, que si bien funciona hasta cierto punto, pero es hasta dónde puedo hacer funcionar yo como gobierno, ¿no? Es como ir estirando el guatito y va a haber un momento en que este guatito se va a romper. Y el momento en que se rompa, todo va a colapsar, todo se va a desbaratar dentro de nuestro país y eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Es como un cáncer, que no sabes si esto va a pasar o de repente va a aparecer en todo tu cuerpo y ya no tienes vuelta que dar, ¿no? Más que simplemente esperar lo más fatal. Lo mismo ocurre económicamente en este instante en nuestro país, ¿no? Tenemos una inflación alta en el Perú, Argentina, ni qué decir, Venezuela ya está no sé cuántos años en hiperinflación, Colombia está atravesando una etapa inflacionaria bastante alta, México, que es uno de los países más estables de Latinoamérica, está sufriendo inflación, Brasil también, entonces Bolivia no somos tan poderosos, ¿no? Si bien podemos tener una economía un poco más fuerte que otras, pero el dinamismo de toda Latinoamérica siempre es el mismo y nos arrastra, ¿no? Entonces vamos, o sea, tenemos económicamente estamos muy sensibles a sufrir cualquier momento una hiperinflación. Entonces, si yo traduzco 75.000 en bolivianos, pues yo puedo decir por los próximos 5 años, sí, pero si esto se vuelve hiperinflación, esos 75.000 no va a ser nada de aquí a 5 años. O sea, no es una ganancia, yo tengo que pensar en una ganancia mucho más grande. Entonces, desde ese punto de vista social, puede jugarte esto a favor o en contra al momento de definir cuánto valdría el negocio. Por otro lado, si hablamos de lo que es la coyuntura social, tampoco estamos digamos, muy sanos, ¿no? Que se diga. ¿Por qué? Porque nosotros ya al año vamos a empezar a vivir una etapa de elecciones. Y cuando hay etapas de elecciones, siempre convulsiona el país y la inflación por lo general tiende a dispararse, ¿no? Y a veces parece que el remedio fue peor que la enfermedad, y es que es la realidad. Hace una semana en Argentina o sea, Argentina se estaba empezando a estabilizar, ya no era que el dólar subía y subía o la inflación subía y subía todos los días, sino ya estaba entrando a una etapa de la meseta, ¿no? Donde obviamente todo es caro, pero ya no sube,
¿no? Entonces estaban entrando a esa meseta y vienen sus elecciones primarias y obviamente todo el mundo, por la crisis que está sufriendo Argentina, no cree en el gobierno actual. ¿Y quién ha ganado en las primarias? Ha ganado el otro lado del gobierno, o sea, la oposición, digamos, ¿no? Y en vez de que la cosa se estabilice más todavía, porque dirían, ah, qué bueno, como que tranquilidad, como que el gobierno que ahorita nos ha llevado a semejante hiperinflación se va a ir por los resultados, ha ocurrido al revés, ¿no ve? La inflación se ha disparado en Argentina, el poder adquisitivo del peso argentino ha disminuido terriblemente, ¿no? Entonces su dólar obviamente ha subido cuando ha sido contraproducente el hecho de que otro candidato haya sido el ganador. Entonces, acá en Bolivia, nosotros al año, me refiero al 2024, vamos a entrar en una etapa de elecciones. Entonces, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Pero de entradita va a aparecer nuevos candidatos, nuevas personas, y eso, el hecho de que la gente empiece a estresarse por saber por quién va a votar, quién es el mejor, porque obviamente nos van a prometer cielo y tierra en ese momento, pues eso hace que la tendencia de la gente empiece a cambiar. ¿Cómo se genera la inflación? Dentro de cualquier país, la inflación se genera por cierto tipo de síntomas. La gente empieza a invertir en otro tipo de cosas. Lo primero que tratamos de hacer es agarrarnos de otra moneda, que en Bolivia no hay, porque ahorita todo el mundo debería estar comprándose dólares para guardarse los dólares, pero no hay dólares, entonces, ¿en qué confío, no? Entonces voy a tener que comprarme bienes, empezar a tener vehículos, casas, ¿no ve? Porque tengo que tener mi dinero a un lado, porque ese dinero se puede volver agua en una hiperinflación. Entonces tengo que poner ese dinero en algo que no pierda su valor adquisitivo. Entonces, con lo poco que tengo, me compraré una casa, ¿no ve? Entonces ya, o con lo poco que tengo, me compraré un auto, por lo menos. Entonces ese auto se va a mantener a su valor. Si hay inflación, va a mantener su valor. Quiere decir que como que va a aumentar, ¿ve? Pero el poder adquisitivo va a seguir siendo el mismo. Entonces, ese se puede convertir en un bien de intercambio. Entonces, vean que estamos muy próximos a eso. Entonces, este dato de 75.000 va a tener que ser muy bien sustentado por el vendedor, donde realmente los próximos 5 años puedas tener eso, o traducido a unidades monetarias inflacionadas, ¿no? Entonces, tengan otros montos en los próximos años, que realmente al comprador le dé esa seguridad de respirar tranquilo y decir si realmente voy a ganar. Entonces, son muchos aspectos, ¿no? También está el tema de cuánto quiere ganar el comprador. Un inversionista siempre va a querer ganar lo más que se pueda. A eso se llama costo del capital. El costo de capital siempre es caro. En algún momento, si alguna vez ustedes analizan este tema del costo de capital, alguna vez si es que hablan con alguien que conoce, les va a decir que es más barato que un socio te dé dinero para la empresa o que te prestes el dinero del banco. Y lo primero que nosotros hacemos es decir, ah, prefiero que el socio me dé el dinero. ¿Por qué? Porque el socio me dé el dinero y listo, no me pide nada. En cambio, al banco hay que pagar intereses, no al tiro. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque el socio te va a pedir rendimiento. Y el rendimiento en ningún momento se va a comparar con lo que te pide el banco. El banco se convierte en la opción mucho más barata. En cambio, el socio se convierte en la opción mucho más cara por el costo de capital. El socio te va a decir, necesito que me pagues el 20%, si no, yo no voy a invertir en tu empresa. Entonces dices, a la macana, tengo que devolverle en utilidades a este socio el 20% anual. En cambio, el banco, si son montos grandes, si soy una empresa con buen elemento crediticio, pues puede ser que me cobre el 7, el 8, el 10%, ¿no? Entonces, imagínense un 10% que me cobre el banco versus un 20% que me va a cobrar el socio, pues prefiero pagarle al banco. Entonces, vean que con el costo de capital la cosa puede encarecerse más. Entonces, los socios siempre van a pedir una cantidad bastante alta de dinero, ¿no? Y eso es, por ende, ahí el capital es el que tiene que rendir. Es por eso que todo lo hacemos sobre el patrimonio.
El patrimonio es un elemento importante de cálculo para los inversionistas. Y justamente va a ser nuestro siguiente tema, ¿no? Ya hemos visto el crédito mercantil desde el punto de vista del comprador, pero ahora tenemos que ver este mismo tema desde el punto de vista del emisor, del que vende, ¿no? Del dueño de la empresa, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver las cuentas patrimoniales. ¿Qué son estas cuentas patrimoniales? Dice, dentro de las cuentas de patrimonio se encuentran los siguientes tres grupos. Entonces, aquí están los tres grupos. Uno es el capital, otro es las reservas y otros son los resultados acumulados. Entonces, ¿qué es el capital? Dice, de acuerdo al tipo de sociedad que se conforme, su composición tendrá diferentes maneras de constituirse. El capital, que lo llamamos también en otra literatura como capital pagado, es aquel dinero en efectivo o en especie, o sea, o bienes, que los socios aportan para constituir una empresa. ¿Y por qué dice de acuerdo a su composición o el tipo de sociedad que se conforme? Tenemos varios tipos de sociedades. Para empezar, tenemos las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas son las menos comunes, existen todavía en la actualidad algunas, porque las sociedades colectivas perduran en el tiempo. Son sociedades donde el tema, digamos, societario no se va más por el dinero, sino por la confianza. Son sociedades que se hacen entre padres e hijos, entre hermanos o entre amigos en los cuales se tiene mucha confianza, demasiada confianza, diría yo. ¿Por qué? Por el tema de las responsabilidades. Lo que nos dicen el Código de Comercio, por ejemplo, respecto a las responsabilidades, dice, tendrán que ser frente a sus responsabilidades todos los socios de manera, con todo su patrimonio, de manera solidaria e ilimitada. Es la más complicada de las sociedades, por eso se tiene que haber mucha confianza, porque cuando hablamos de ilimitado, estamos hablando que cada socio va a responder a estas responsabilidades con todo lo que tenga, no solamente con la empresa, sino con todo lo que tenga a título personal. Supongamos que generamos una empresa y la empresa tiene en responsabilidades, en obligaciones, 1.000.000. Y haciendo el activo neto, la empresa apenas vale medio millón. Entonces, el acreedor te dice, bueno, me debes 1.000.000. Y tú le puedes decir, quédate con mi empresa, ahí está medio millón. Y tal vez ahí podría morir la cosa, pero ¿cuál es el problema? Eres una sociedad colectiva. Y la sociedad colectiva, si vamos a un juicio, va a decir, bueno, los socios tienen que responder de manera ilimitada. Entonces, ¿qué se hace? La empresa, bueno, se disuelve, se le entrega al acreedor y ya se va medio millón del pago de la deuda. Me falta medio millón. Y como es ilimitado, pues empezamos a caerles a los bienes personales de los socios. Ah, tienes tu casa, vos tienes tu casa y listo. Entonces, cada uno tiene su casa y digamos cada una vale 100.000. Entonces, las tres casas se van a favor del acreedor. O sea, los socios pierden sus casas. 100, 100, 100. Todavía falta 200.000 por pagar. Y supongamos de los tres socios, dos tienen auto y uno ya no tiene nada. ¿No? Entonces, el primero o el último no tiene nada. Dice, a mí ya me han quitado mi casa, con esto he quedado pelado. Sí, hasta la casa del perro se lo han llevado. No tengo absolutamente nada para pagar. El segundo dice, yo tengo un auto. Y el tercero dice, yo tengo un terreno y un auto. Y uno podría decir, bueno, pues como no tienes nada, prestate, no sé, para que todos paguemos lo mismo, ¿no? Pero no es así. El problema, ahora, que por un lado decíamos ilimitado, sino que también es solidario. Entonces, el que no tiene nada, pues ya no va a pagar nada, porque ya no tiene de dónde sacar. Pero el que tiene más va a tener que pagar. Entonces, ¿qué tal si los 200.000 que faltan son justo la suma del auto de un socio y el auto del otro más el terreno del otro también? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a vender los dos autos, vamos a vender el terreno o todo eso va a pasar a propiedad como parte de pago del acreedor. Entonces, el que tenía más termina pagando más y el que no tenía mucho, pues termina pagando todo lo que tenía. Los tres han quedado en cero, ¿no? Por eso se llama solidario, porque si uno no tiene, pues el que tenga va a tener que cubrir, e ilimitado,
porque no solamente se limita a tu empresa, sino se puede expandir a todos tus bienes personales. Entonces, los socios hacen frente a las responsabilidades con todo su patrimonio personal. Así es como dice el Código de Comercio. Les decía, tiene que ser una sociedad realmente de mucha confianza, donde yo realmente esté dispuesto a darlo todo por mi socio. Inclusive mi casa, mi auto, mis bienes. Si el otro no tiene, no importa, yo te lo pago, ¿no? O sea, eso es ser solidario. Entonces, el tema de la sociedad colectiva es de esa manera. El otro tipo de empresa es la sociedad comanditaria, donde la comanditaria ya tiene una porción colectiva, que igual es solidaria e ilimitada, y una porción comanditaria donde ya está limitado, ¿no? Limitado al monto que tú aportas. Después tengo otro tipo de sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada, por eso se llama así, donde ya la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. O sea, tengo 1 millón o debo 1 millón y mi empresa solo vale medio millón, pues el acreedor se lo agarra a la empresa. Y todavía falta medio millón, pues ese medio millón ya veremos qué pasa, me meterán a la cárcel, pero no van a tocar mis bienes personales. ¿Por qué? Porque está limitada esta sociedad, la responsabilidad está limitada hasta el valor de tu aporte, o sea, hasta todo el capital. Y el capital, es donde se había dicho, es activo menos pasivo, ¿no? Entonces, prácticamente se lo agarran toda la empresa, pero hasta ahí llegamos, no van a tocar ni un dato más. Y finalmente, las sociedades anónimas que son muy diferentes, por algo se llaman anónimas, ¿no? Porque en este caso ni siquiera conocemos al tipo de socio. No sabemos quién es el socio. Hay dos formas de suscribir sociedades anónimas, una que es por acto único, donde por lo general los socios se conocen, son pocos, y entregan dinero al rato de constituir la empresa. Pero hay otras sociedades anónimas que se constituyen por suscripción pública. Entonces, cuando es el tema público, ¿qué se hace? Se contrata un banco y el banco es el que vende las acciones y las vende a quien quiera. O sea, ahí vas a tener un montón de socios que ni sabes quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que importa en ese tipo de sociedades? Las acciones. Y obviamente a esos socios, pues la responsabilidad es casi nula, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que es acciones, las acciones son títulos, valores negociables. Uno puede comprarse acciones de una empresa y si no le gusta la empresa, pues agarra las acciones y las vende en un mercado de valores y listo, ya deja de ser socio. Y el nuevo accionista o el nuevo poseedor de esas acciones es el nuevo socio, ¿no? Entonces, por eso se llaman anónimos, porque desde el punto de vista de la empresa, no vas a ver quiénes son los accionistas, porque las acciones están dentro de un mercado, dando vueltas, cambiando de dueño todo el tiempo. Eso es lo que ocurre en la bolsa de valores, ¿no? Que es lo que veríamos la anterior semana, ¿no? Desde el punto de vista de los inversionistas que andan comprando acciones todo el tiempo y revendiéndolas. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, no se enteran que sus acciones se están vendiendo de un lado a otro, ¿no? Lo único que se enteran es que si hay mucha demanda de sus acciones empiezan a subir de precio. Si hay poca demanda, sus acciones empiezan a bajar de precio. Es lo único que se enteran, pero quién se las compra, cuánto se compra, no tenemos idea. Tal vez hasta un momento en que llamemos a una asamblea de socios y aparezcan los socios y digan, por si acaso yo tengo 1.000 acciones, otro aparezca y diga, yo había tenido 10.000, otro va a decir, yo tenía unita, ¿no? Entonces ahí recién nos vamos a enterar quiénes han sido nuestros socios, ¿no? En esa reunión. Y ni siquiera ahí sirve, ¿no? Por eso se cuentan el número de acciones, porque al año siguiente, en la siguiente reunión, ya pueden ser otros socios, que los anteriores, los que han venido el año pasado, ya han vendido las acciones y ahora están en manos de otros. Entonces, dependiendo de digamos, del tipo de sociedad, los capitales van a tener diferentes composiciones. En el caso de las comanditarias y colectivas se llama capital colectivo o capital comanditario, entonces fácil ubicar en el patrimonio el tipo de capital que es. En las SRL solo se llama capital o capital pagado, ¿no? Y en las sociedades anónimas podemos ver, dependiendo del tipo de contabilización que se hace, podemos ver capital autorizado o directamente capital pagado. Entonces ahí como que uno puede confundirse con la SRL, si solo mirar el capital. Lo bueno es que nuestro Código de Comercio obliga a las empresas a colocar en su nombre el tipo de sociedad. Es por eso que en todos los casos nosotros vemos
al ver el nombre o la razón social de una empresa, sabemos qué tipo de sociedad es, ¿no? La Salvadora SRL, ya sabemos que es responsabilidad limitada. Banco Visa, Sociedad Anónima, ¿no? SA, entonces ya sabemos qué tipo de sociedad es. Entonces ya vamos a poder saber qué tipo de capital tiene. Entonces, pero en resumen, el capital siempre va a ser el pago de los socios, que en todos los casos son en dinero o en especie, excepto en el tema de las sociedades de responsabilidad limitada, donde por lo general todos los aportes son en dinero, porque es el único tipo de sociedad que no te acepta aportes mediatos. Te dice en las SRLs el aporte tiene que ser inmediato, o sea, en ese rato. Entonces, para no estar corriendo con el tema de evaluaciones de bienes y todo eso, directamente es más fácil colocar dinero en efectivo, ¿no? En las SRLs, que es lo que más abunda aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, es el único caso. El resto siempre va a tener o aportes en dinero o aportes en especie, en bienes. Entonces, a eso le llamamos nosotros capital pagado. Las otras dos, vamos a hablar de las reservas, dice, todas las reservas se constituyen con el fin de proteger el patrimonio. Son obligatorias, opcionales y nominales. Entonces, cuando hablamos de las que son obligatorias, dice con el fin de proteger el patrimonio. Primero, las obligatorias. ¿Cuál es una reserva obligatoria? De acuerdo al Código de Comercio, una de las reservas obligatorias es la reserva legal. El Código de Comercio te dice, si la empresa tiene utilidades, obligatoriamente tienes que constituir una reserva legal, más que todo en las SRLs y en las sociedades anónimas, ¿no? Estás obligado a constituir una reserva legal. Entonces, eso está escrito en el Código de Comercio. Inclusive te dice de mínimo el 5% de la utilidad neta. Y aparte de eso, te da un máximo, un límite máximo, que la reserva legal la puedes ir acumulando, acumulando, hasta que llegue al 50% del capital. Si llega hasta el 50% del capital, ya no es necesario seguir sacando reserva, ¿no? Pero mientras no llegues a ese monto, es obligatorio cada vez que tú tengas una utilidad. Entonces, ese es un tipo de reserva obligatoria. Otras reservas opcionales son algunas reservas que los socios podrían crearse. Te dice el Código de Comercio, los socios pueden crearse las reservas que quieran, mientras tengan una finalidad, una forma de cálculo coherente y un límite. Entonces, yo qué sé, a esos le llaman muchos reservas estatutarias, porque son reservas que vienen de los estatutos de la empresa o vienen de la escritura de constitución. Entonces, son reservas que los socios quieren crear. Dicen, aparte del 5% de la reserva legal, vamos a crear otra reserva, ¿no? Para contingencias del 3%. Pero ¿para qué tipo de contingencias? ¿No? Ah, es que somos una empresa que tenemos mucho tema judicial, porque trabajamos con casos muy particulares, digamos, que generalmente entran a juicio. Entonces, necesitamos una reserva por si acaso no todos los juicios se ganan. Entonces, vamos a crear un tipo de reserva para eso, ¿no? Entonces, pues les decía, tiene que tener una finalidad y obviamente esa finalidad tiene que estar sustentada. No puedo crearme reservas por si acaso, ¿ya? Eso no existe. O sea, los socios precavidos, si bien existen, pero tienen que tener una fundamentación para poder crear una reserva. Si todo está fundamentado, pues la reserva es totalmente válida. Y tenemos otros tipos de reservas que son las nominales o también llamadas contables. ¿Cuáles son estas reservas contables? Que provienen fruto de ciertos cálculos que se hacen en la empresa. El más común son las reservas por ajuste por inflación. Tengo el término ajuste por inflación, que lo vamos a practicar el día de mañana en un ejercicio, ¿no? Para ver el movimiento de cuentas patrimoniales. Entonces, el ajuste por inflación viene de un cálculo de un índice, ¿no? Enseguida vamos a hablar de lo que es la inflación. Entonces, el tema de que de acuerdo a nuestra legislación, todas nuestras partidas no monetarias, y el patrimonio es todo no monetario por excelencia, tienen que ser ajustadas por inflación. Entonces, tengo un tema con la inflación que, así como hemos visto en activos fijos, si se acuerdan, ajustábamos por inflación y este ajuste lo aplicábamos directamente al activo fijo. Ahí era fácil. En cambio,
en lo que es el capital, lo que te dice la teoría es que el capital más las reservas tienen que permanecer a sus valores históricos, o sea, no pueden cambiar. Entonces tengo el problema y digo, bueno, no pueden cambiar, pero por otro lado, sí tienen que cambiar por la inflación. Entonces, ¿qué hacemos? No voy a dejar de ajustar por inflación, porque es algo que tengo que hacer obligatoriamente. Entonces, ajusto por inflación, pero no le afecto a la cuenta como tal. O sea, voy a actualizar el capital, pero no voy a afectar a la cuenta capital. Entonces, yo creo una reserva, por eso se llama nominal contable, llamada, una cuenta llamada ajuste de capital. Y ahí en esa cuenta ajuste de capital voy a colocar todo el efecto de la inflación del capital. Después mis reservas. Tengo reserva legal, tengo reserva por revaluados técnicos. Esas reservas también se tienen que actualizar. Entonces, como no puedo tocar la cuenta reservas por actualización, entonces las dejo a sus valores históricos y el efecto de la inflación voy a colocarlo en una cuenta llamada ajuste de reservas patrimoniales. Entonces, aparecen dos cuentas nuevas dentro del patrimonio que son totalmente contables: ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales. Estas dos cuentas no, o sea, son libres de registro por parte del contador, porque ya, desde ya, las cuentas del patrimonio no se tienen que tocar mientras los socios no lo aprueben. Entonces, uno dice, pues, ¿cómo puedo tocar el capital? No, el capital no hay que tocar a menos que los socios aprueben que existe un incremento, una disminución. Las reservas, lo propio, ¿no? Se crea la reserva porque ha habido utilidades y el Código de Comercio le exige, está en los estatutos de la empresa, en la asamblea de socios se decide crear la reserva legal, entonces todo sale, ¿no? Entonces, estas dos, que son ajuste de capital y ajuste de reservas, son de más libre disponibilidad. Entonces, el contador va a ir utilizando estas dos cuentas para mostrar el efecto de la inflación en todo el patrimonio. Por eso le llamamos contables. Y hay un último que también es contable, que es el ajuste por revalorización técnica de activos. La revalorización técnica hay que saberla hacer, depende cuándo hacerla. En muchos casos puede ser un tema estratégico, porque lo único que hace es engordar el patrimonio, o sea, agranda el patrimonio. Crea una reserva. ¿Y de dónde nace esa reserva? De la simple, por eso dices revalorización técnica de activos fijos, de ponerle un nuevo valor a los activos. Hay muchos activos, yo les decía, tenemos vidas útiles, ¿no ve? Hemos visto el activo fijo con su vida útil, lo hemos visto de acuerdo al 24051 que nos da el tema de línea recta, y digamos, la vida útil de una computadora. Y tengo yo una computadora que según el 24051 debería durarme 4 años, pero es la computadora de la secretaria. Y es una computadora que no necesita actualizaciones, no necesita ser de última generación. Y aparte que, digamos, la secretaria la cuida mucho. Entonces pasan los 4 años y esa computadora sigue funcionando muy bien. Pero contablemente ya ha terminado su vida útil. O sea, ya lo he dejado en 1 o ya lo he dejado en 0. Entonces, ¿qué hago? O sea, prácticamente contablemente esa computadora no vale nada, pero físicamente esa computadora funciona muy bien. Lo mismo con los vehículos, lo mismo puede pasar con la maquinaria. Entonces, ¿qué sucede? En muchos casos las empresas dicen, voy a revaluar mis activos, o sea, les voy a dar un nuevo valor porque los he cuidado tan bien que todavía siguen funcionando, siguen estando vigentes y entonces le puedo poner un valor. Todavía podría venderlos a un valor más alto. Entonces, ¿qué haces? Le pones un nuevo valor. A eso se llama revalorización, pero es un cambio de valor. Tú no estás pagando nada, tú no estás comprando un nuevo bien, nada. Simplemente la computadora que según tus libros vale 0, pues el día de mañana dices que vale 300. ¿Cómo contabilizo esos 300? Pues voy a tener que aumentar a mi activo fijo y colocar activos fijos 300. ¿Y cuál va a ser la contracuenta? Porque la contracuenta no va a generar ningún pago. No hay pago, no hay nada. Entonces lo único que me resta es crear esa reserva. Y esa reserva, o sea, crear una cuenta patrimonial que se va a llamar reserva por revalorización técnica de activos. Entonces, esa revalorización se constituye en una reserva fruto de un simple cálculo contable que hace que mi activo ahora valga
lo que realmente yo quiero que valga, ¿no? O sea, de acuerdo a valores más corrientes, y eso hace que se genere esta reserva por revalorización técnica. Entonces, esa es otra reserva, que igual se tiene que actualizar y bueno, sufre todo el mismo, digamos, el mismo tratamiento contable de cualquier otra reserva. Y los ajustes de capital y el ajuste de ceros patrimoniales también se constituyen otra reserva, que al ser otra reserva igual se tienen que actualizar. Entonces vamos a hacer actualización de la cuenta que me sirve para actualizar. En números lo van a ver bien y van a ver que todo el tiempo tenemos que hacer lo mismo. Finalmente tengo el término de resultados acumulados, que es el tercer grupo, y este tercer grupo dice, resulta de la reinversión de las utilidades anuales de las empresas. También acumulan las pérdidas de cada gestión. Entonces, por eso le llamamos resultados acumulados, ¿no? Porque pueden ser resultados positivos, resultados negativos. Entonces, estos resultados se van a ir acumulando en el tiempo. En el caso de las pérdidas, no puedo hacer nada. Entonces, la pérdida se acumula. Pero en el caso de las utilidades, va a depender de la decisión de los socios. Los socios pueden decidir repartirse el 100% de las utilidades. Entonces, si se reparten el 100%, pues de la utilidad no va a quedar nada. Pero ¿qué tal si deciden repartirse parte de las utilidades y no todo? Entonces, digamos, dicen, al 50% no los repartiremos y el otro 50% no. Entonces, el 50% que se reparten es una fuga de capital. ¿Por qué? Porque sale dinero de la empresa y se va a los bolsillos de los socios. Entonces, existe una fuga de efectivo. El resto de las utilidades que no se van a utilizar es efectivo que lo tengo en mis cuentas, en mi balance. Es por eso que se llama reinversión, porque ese dinero que ya no se van a repartir, no se lo pueden repartir después. Una vez que la decisión de los socios se ha tomado y dicen, esto no lo vamos a repartir, se lleva a resultados acumulados y se queda ahí. Al año siguiente habrá una nueva utilidad y una nueva utilidad que hay que volver a hacer el tratamiento, ¿no? De ver si nos repartimos, o sea, el mismo cuento. Pero lo que ya ha pasado de un año, eso ya no se puede tocar. Entonces se va a quedar en resultados acumulados. Y eso va a hacer que vaya agrandando el patrimonio, en el caso de que sean puras utilidades, ¿no? Reinvirtiendo y reinvirtiendo, pues se van quedando en la cuenta resultados acumulados. Ahora bien, en mucha literatura ustedes van a encontrar que todos estos tres grupos son grupos de capital. Es por eso que hay mucha confusión. Cuando los contadores decimos capital, siempre pensamos que es la primera cuenta, la cuenta capital pagado. Pero algunos textos, y en especial los de administración, cuando hablan de capital, hablan de todo el patrimonio y lo llaman capital. Es más, uno de los índices que les decía, ¿no? Esos ratios financieros, que es el ROE, rendimiento sobre el capital. Yo agarro y pongo el rendimiento sobre el capital. Pero la fórmula como tal, si ustedes buscan la literatura, te dice el rendimiento, o sea, la utilidad sobre todo el patrimonio. Y uno dice, pero si en la traducción de ROE significa rendimiento sobre el capital, ¿por qué tengo que hacer sobre todo el patrimonio, no? Pero les decía, porque administrativamente se conoce todo esto como capital. ¿Cuál es tu capital? Te dice, ¿no? Entonces se habla de todo el patrimonio, porque como les decía el día que veíamos inversiones, el dueño de una porción del capital también va a ser dueño de la misma porción de las reservas y de la misma porción de los resultados acumulados, porque es dueño de todo el patrimonio. Y es por eso que administrativamente eso se llama capital. Y tengo tres tipos de capital. En el primer caso, al primero le van a llamar capital pagado, ¿no? El capital como tal, que ha sido entregado por los socios al momento del inicio. Las reservas son conocidas como capital adicional, porque son constituidas con el fin de proteger el patrimonio, ¿no? Las reservas, por algo se llaman reservas, es para que en algún momento cuando tenga pérdidas muy grandes, así, utilizo, echo mano de estas reservas y las puedo o capitalizar, convertirlas en capital, o las puedo utilizar para disminuir pérdidas.
Entonces voy a hacer reclasificaciones patrimoniales donde las pérdidas van a ser absorbidas por las reservas. Para eso voy a utilizar las reservas. Por eso se llaman con ese nombre, pero administrativamente le llamamos capital adicional. Y finalmente, resultados acumulados en el entendido de que voy a acumular pura utilidades, administrativamente se le llama capital ganado. Entonces, cuando hablamos de la estructura de capital en una forma global, nos estamos refiriendo al capital pagado, al capital adicional y al capital ganado. La suma de estos tres es el patrimonio, que nosotros contablemente lo conocemos con estos tres nombres: capital, reservas y resultados acumulados. Entonces, tenemos que entender bien esta estructura patrimonial, porque vamos a mover estas cuentas ya a partir del día de mañana. Mañana vamos a hacer un ejercicio completo con algunos movimientos. Dentro de esos movimientos vamos a tener, ¿sí?, el tema de vamos a tener movimientos que la mayoría son reclasificatorios. Entonces, cuando hablamos de movimientos de reclasificación, es que del capital voy a sacar para llevar las reservas, de las reservas para el capital, de las reservas para los resultados, de los resultados para las reservas. Entonces, vamos a ir moviendo entre ellos, ¿no? Entonces, vamos a tener ciertos movimientos contables patrimoniales. Entonces, para que lo entendamos bien, nosotros tenemos que manejar los tres nombres: capital, reservas y resultados acumulados. En el caso del capital, les decía, ¿no? Aportes de capital, vamos a hablar de las sociedades colectivas y comanditarias, que son aportes como tal. Cuotas de capital en las sociedades de responsabilidad limitada, esto está determinado por el Código de Comercio. Si alguna vez ustedes leen el Código de Comercio, el más antiguo, bueno, sigue vigente, ¿no?, en la actualidad, dice las cuotas tienen que ser de 10 o múltiplos de 10. Lo chistoso es que, o 100 y múltiplos de 100. Lo gracioso es que dice pesos bolivianos. Y nosotros pesos bolivianos hemos mantenido hasta el 1986, que ha sido la época en que hemos sufrido la hiperinflación. En 1986, cuando se ha hecho la reforma tributaria y se han creado los nuevos impuestos, ¿sí?, ha nacido la moneda, el boliviano, y ha desaparecido el peso boliviano. Entonces, había que cambiar, porque uno decía, ahora las cuotas de capital va a seguir siendo en pesos bolivianos, pues 100 pesos bolivianos no era nada, ¿no?, después de semejante inflación. Entonces hay un decreto que nos dice que las cuotas de capital son de bolivianos 10 o múltiplos de 10. Y para las acciones aplica lo mismo. Las acciones también pueden ser con un valor nominal de 10 o múltiplos de 10. De todos modos, los abogados, para no hacerse mucho problema, lo que hacen es siempre partir de 100. Van a ver en la mayoría de las escrituras de constitución, más que todo, van a ver que las cuotas de capital o las acciones están en múltiplos de 100. O sea, te dice, las cuotas de capital serán de bolivianos 100. O sea, que si yo aporto 100.000 bolivianos, me van a dar 1.000 cuotas de capital de bolivianos 100. El otro socio aporta 50.000, entonces le van a dar 500 cuotas de bolivianos 100, ¿no? Entonces, siempre las cuotas son del mismo valor. En las acciones lo mismo. Las acciones tienen un valor nominal, que es ese valor nominal con el que nacen. Pero después tienen otro valor, como les explicaba en inversiones, que es el valor patrimonial proporcional, ¿no? Entonces, esas son las formas de tener el capital. De todos modos, nosotros lo vamos a manejar como capital en su integridad, porque contablemente no existe, digamos, variación. Una vez que se crea la empresa, ya el tratamiento del capital siempre es el mismo, ¿no? No tenemos, digamos, diferenciación por tipo de empresa. Sí, cuando la empresa se inicia, ahí sí vamos a tener diferentes formas de, digamos, registrar el capital. Pero una vez que este ya está registrado, directamente ya esto ya tiene el mismo tratamiento. En el caso de las reservas, lo que les decía hace un instante, tengo la reserva de previsión, que esta reserva generalmente se da en las sociedades colectivas.
¿no? En algunas comunitarias también. La reserva legal es esa reserva obligatoria que está en el Código de Comercio y que se presenta en lo que es el 5% de las utilidades, ¿no? Entonces, lo que dice el Código de Comercio, mínimo el 5%. Esto es una decisión de los socios, pero no puedes sacar la reserva de menos del 5%, o sea, no puedes sacar la reserva del 4% de utilidad. Mínimo es el 5%, máximo lo que los socios quieran. Hay, esto va a depender del tipo de escritura de constitución que tenga la empresa. Hay escrituras, y esto va a depender mucho del notario que te lo haga la escritura o el abogado que te lo haga esta escritura. Hay muchos que le escriben el 5%. Dice, la reserva legal se sacará el 5% de la utilidad. Si dice eso, pues el 5%. No vamos a poder hacer otra cosa. Porque supuestamente la escritura de constitución son las reglas del juego que se ponen los mismos socios. Entonces, si dice 5%, pues va a ser 5%. Pero hay otros que copian prácticamente el texto del Código de Comercio y dice, donde mínimo será el 5%. Ah, eso quiere decir que cada año los socios van a decidir cuánto va a ser. Mínimo va a ser el 5%. Los socios dirán, sí, sacaremos el 5% y van a, digamos, repetir ese acto o directamente van a decidir otro porcentaje, que es el 8, que es el 7, pero va a ser una decisión de cada año, ¿no? Porque la escritura dice mínimo el 5, o sea, como que después el monto que ustedes quieran. La otra reserva, lo que les decía, reserva por revalorización técnica de activos fijos, que les he explicado de dónde nace, ¿no? Una reserva totalmente nominal, pero que sirve para agrandar el patrimonio. Hay empresas que por estrategia no hacen revalorización de sus activos y hay empresas que por estrategia sí lo hacen. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de agrandar tu patrimonio? Hay, dependiendo de los socios, hay socios que dicen, no, pues mientras más grande sea nuestro patrimonio, mejor. Entonces le meteremos la reserva, revalorizaremos nuestros activos y las diferencias las metemos a esta reserva. Los activos están nuevos, están bien cuidados, entonces valen más. Entonces tengo que meter la reserva. Pero, por ejemplo, también cuando he sido asesor de una empresa industrial de embutidos, el socio principal, el que tenía, prácticamente era el dueño, me decía, con los otros socios, que eran sus familiares, me decía, yo no me llevo bien. Entonces los socios siempre amenazan con irse de la empresa. Y al irse, les decía, como eres dueño, digamos, del 10% del capital, eres dueño del 10% de las reservas, del 10% del resultado acumulado. Y él me decía, la empresa no tiene tanta liquidez porque somos una industria, entonces todo el dinero que tenemos lo utilizamos para comprar materia prima, entonces para sobrevivir, digamos. Entonces, si yo hago una revalorización, mi, tantos años que tenemos las mismas maquinarias que las seguimos utilizando y que ahorita están con valor 1, pues van a tener un montón en valor. Esto va a agrandarse, mi reserva por revalorización técnica va a ser grande. Y al ser grande va a agrandar mi patrimonio de sobremanera. ¿Y qué va a suceder? Por un simple movimiento contable, los otros socios, porque me decía, yo no me voy a ir, pero los otros socios van a querer salirse ese rato, porque van a ver que ahora el patrimonio de la nada ha crecido un montón, entonces su inversión ha crecido de la nada. Entonces van a decir, ahora sí me voy y denme mi dinero, o sea, el 10%, digamos, de todo, o sea, mi capital, más mis reservas, más mi resultado acumulado, y me voy de acá. Y me decía, yo no quiero eso porque después no voy a tener la suficiente liquidez para devolverle su dinero y tal vez todavía seguir operando dentro del mercado. Entonces, por eso el tema de la reserva por revalorización técnica no es obligatorio y sí puede convertirse en un tema muy estratégico, ¿no? Hay otros que revalorizan para tener más solidez dentro de la empresa. Les decía en las anteriores clases, cuando hablamos de solidez de la empresa, los activos fijos de la empresa son los que nos ayudan a garantizar préstamos. Los bancos, ¿sobre qué te prestan dinero? Sobre tus activos, porque tus activos son lo que realmente pesa. Entonces dicen, hipotecame tus activos. Si algún día no me puedes pagar tu deuda, yo me lo agarro tus activos. Entonces, si el activo fijo ya está totalmente depreciado, pues para el banco ya no es atractivo, ¿no? Tus activos ya no valen nada contablemente. Los sigues teniendo, pero todos valen uno.
Entonces, tu activo como tal, que puede tener un valor nominal de 2 millones, tiene depreciaciones por 1.900.000 y pues entonces tu activo fijo vale 100.000. A lo mucho te puedo prestar 100.000 y vos estás pidiendo 1 millón. No te puedo prestar tanto. Entonces, a veces la persona dice, o el dueño de la empresa, pero mis activos están ahí, están bien cuidados, o sea, no valen el uno que dice contablemente. Entonces te dicen, bueno, entonces muestra un balance donde realmente muestres el costo real de tus activos. Entonces tú haces valuar tu activo, le pones el valor real que tiene, pero al subirle el precio del activo o el valor del activo, tienes que subir la contracuenta y la contracuenta no existe porque no estás pagando nada. Entonces lo que haces es crear esta reserva. Entonces, tienes una buena capacidad crediticia por el activo y tu patrimonio, gracias a eso, se agranda. Entonces, vean que la finalidad de hacer la reserva, ¿no? Va a depender de cuál es la estrategia que tú estás queriendo. ¿Quieres ser más sólido? Va a existir la reserva. ¿Quieres agrandar tu patrimonio? Va a estar la reserva, ¿no? Y por el otro lado, si no quieres agrandar el patrimonio, pues mejor no hagas la revalorización. Corres el riesgo de que tu activo fijo se vea muy flaco si es que en algún momento quieres prestarte dinero. Entonces tenemos todos esos pros y contras que hay que evaluarlos al momento de ver si hago o no hago esta revalorización técnica. Otras reservas estatutarias que les decía hace un instante, que son reservas que podríamos tenerlas si es que los socios quisieran, ¿no? Mientras yo dé un buen sustento de cuál es la finalidad de crear otra reserva para lo que yo quiera y doy digamos, los casos o las formas en las cuales la usaría en el futuro, eso tiene que estar escrito en la escritura de constitución, pues entonces va a ser totalmente válido. Ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales, que les decía que son otras reservas que provienen simplemente del ajuste por inflación de todo el capital y de todas las reservas. Y otras reservas que pudieran existir. Hay otras reservas que a veces se crean y solamente se las voy a mencionar porque no las vamos a tocar, pero a veces en las sociedades anónimas aparecen reservas que incluso en muchos casos, bueno, aquí en Bolivia no está permitido, pero en el resto del mundo sí, hay reservas incluso negativas, ¿no? En Bolivia no existen las reservas negativas, solo se pueden dar las positivas, y en muchos casos se da cuando se venden las acciones, por ejemplo, pues decir, en las sociedades anónimas, por encima de su valor nominal. O sea, la empresa es tan buena que yo digo, mis acciones valen 100 nominalmente, pero hay tanta gente que quiere comprar mis acciones, o sea, la demanda es tan alta, que si yo digo 120, me compran a 120, pero estoy abriendo mi empresa o estoy capitalizando mi empresa. Entonces, a la cuenta capital tiene que ir el valor nominal, o sea, tengo que registrar los 100 pesos, pero me están pagando 120. Entonces, ¿qué hago con esos 20? Esos 20 no puedo registrarlas como una ganancia. Entonces, tengo que crearme una reserva que se puede llamar superávit o prima. ¿No? En el Código de Comercio lo llama prima, prima en emisión de acciones, o puede ser un superávit en emisión de acciones, o por rescindir acciones, ¿no? A veces los contratos de suscripción te dicen, tienes que pagar tanto. Y si después en el tiempo te desanimas, porque el Código de Comercio te da 6 meses para suscribir acciones, cuando una empresa se va a abrir, entonces dice, por ahí te desanimas, ya no decides no comprarte las acciones, perfecto, pero lo que has puesto como base se queda para la empresa, o sea, no te devolvemos, perdiste eso. Entonces la empresa se queda con ese dinero, no va a ser un capital porque ya no existe un socio, no puede ser una ganancia porque la empresa todavía no se ha constituido, entonces creamos una reserva que se va a llamar superávit en rescisión de acciones. Entonces, son otros tipos de reservas que son muy, digamos, atípicas, ¿no? No son comunes, pero pueden existir. Son todas cuentas del patrimonio. Las que más se ven en los patrimonios en las empresas es la reserva legal. Y obviamente el ajuste de capital y el ajuste de reservas, que son obligatorios, ¿no? Eso siempre va a estar porque cada mes desde que la empresa se abre se tiene que ajustar por inflación. Entonces, esas son las reservas que tengo. Y finalmente, los resultados acumulados, como les explicaba, las utilidades acumuladas, las pérdidas acumuladas y los resultados de la gestión, ¿no? Utilidades que no voy a utilizar, que no las voy a repartir.
que les he dicho, las voy a reinvertir, vamos a colocar en utilidades acumuladas. Las pérdidas no se puede hacer nada. No puedo repartir pérdidas, ¿no? Entonces, los socios no pueden darme plata a cuenta de pérdidas. Entonces, las pérdidas se acumulan. Esto en las sociedades, ¿no? Y finalmente el resultado de la gestión, que es parte de los resultados acumulados, pero se muestra como un capítulo aparte para saber cuál es el resultado de la gestión actual, de la que estamos cerrando. De esa es de la que vamos a repartirnos, digamos, las utilidades. Entonces, esos son los datos de los resultados acumulados. Con eso ya hemos visto los tres grupos del patrimonio. Vamos a utilizar los tres grupos. Entre estos tres pueden existir movimientos patrimoniales, ¿no? Y estos movimientos patrimoniales se van a ver reflejados en este estado. Dice estado de cambios en el patrimonio. Es un estado financiero. Otros le llaman estado de evolución del patrimonio, ¿no? Antes se llamaba estado de evolución del patrimonio. En la actualidad se llama estado de cambios en el patrimonio. Es un estado totalmente estático, es un estado prácticamente representativo de las cuentas de patrimonio, nada más. Ya es tan así este estado, que es estático, que ha sido relegado a último lugar, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando veíamos el orden de los estados financieros, decía balance general, estado de resultados, estado de cambios del patrimonio y estado de flujos de efectivo. En la actualidad, el estado de cambios en el patrimonio ha sido relegado al cuarto lugar. Es más, los nuevos dictámenes de auditoría, si ustedes ven los nuevos dictámenes, en los antiguos estaban citados los cuatro. En los nuevos ya solamente citan tres. Dice, hemos revisado el estado de situación financiero patrimonial, que es el balance general, los resultados de la gestión, que es el estado de resultados, y los flujos de efectivos, o sea, del estado de flujos de efectivo. Ya ni menciona el estado de cambios del patrimonio. ¿Por qué? Porque es les decía, es un estado que simplemente muestra movimientos del patrimonio. Y dice acá, es estático y muestra los movimientos patrimoniales que se hayan suscitado en una gestión. Prácticamente es como copiar del libro mayor y ponerlo en un estadito. Vamos a hacer el ejercicio mañana completo, inclusive con el estado de cambios, y van a ver ahí donde vamos a colocar este estado, ¿no? Vamos a elaborar este estado y van a ver que es una copia de lo que ha sucedido en el año. Aparte que las cuentas del patrimonio no se mueven, ¿no? O sea, no es que el capital anda subiendo y bajando todo el tiempo. Es más, aquí en Bolivia, si bien está tipificado en nuestro código de comercio, pero no conozco empresas que tengan capital variable. Pese a que en en el código de comercio se habla del capital variable, se lo menciona, pero no existen empresas que sean de capital variable. No es lo mismo que México. México, ustedes han debido ver todas las empresas, si ustedes miran los créditos de sus novelas, de las películas mexicanas, cuando miren los agradecimientos a las empresas o cuando ven quién es el dueño de la película, dicen, no, Televisa San Ángel SADCB, ¿no? Es el nombre. ¿Qué significa? Sociedad Anónima de Capital Variable, porque en México el tema del capital variable es mucho más conveniente para ellos. Entonces, la mayoría de las empresas son sociedades anónimas de capital variable. Acá no tenemos SADCB, solamente es SA, ¿no? Sociedad Anónima. Entonces, entendemos que es de capital único, ¿no? Capital fijo. Entonces, vean, el capital no se mueve. Las reservas, les decía, si no es por autorización de los socios, las reservas no se constituyen, no suben, no bajan, no se usan. Entonces, va a tener que existir una reunión de socios y estos socios aprueben el movimiento o la utilización de una reserva y recién vamos a hacer el movimiento contable. Y los socios por lo general se reúnen una vez al año. O sea que vamos a hacer un asiento al año, si es que se autoriza eso. Pues el único asiento que se hace después de esa reunión es la reserva legal o la distribución de utilidades, nada más. Lo que sí se hace todos los meses es el tema de ajuste por inflación, eso sí. Pero eso les decía, eso es totalmente contable, ¿no? Después los resultados acumulados, les decía, las utilidades una vez al año y si se reparten, se tocan. Si no, se saca la reserva legal. Y si no se van a repartir, se reinvierte todo y se queda en resultado acumulado. Entonces, después no hay otro movimiento durante todo el año. Es por eso que el patrimonio casi no se mueve. Eso hace que
el ajuste por inflación sea demasiado sencillo. O sea, ajustar, como hemos visto el activo fijo, ¿no? Que actualizábamos de mes a mes, igualito, excepto cuando haya un movimiento. Cuando haya un movimiento, ahí voy a tener que hacer un ajuste hasta esa fecha y de ahí otro ajuste hasta la fecha de cierre. Después, el ajuste por inflación se lo hace de manera mensual. Entonces, estos movimientos patrimoniales, que son muy escasos, miren, están aquí en la lista, ¿no? Aumento o disminución de capital, o sea, salidas o entradas de socios. Asignación de reservas, cuando creo la reserva legal. Distribución de utilidades. Reinversión de utilidades, ya les he dicho cuándo ocurre cada uno de ellos. Reducción de pérdidas, esto cuando tengo pérdidas muy grandes, ¿no? El Código de Comercio me dice, tus pérdidas acumuladas no pueden superar el 50% del capital. Y si lo superan, pues entonces tienes que reducir capital. Tiene que existir una disminución de capital inmediata. Eso te dice el Código de Comercio. Pero otra de las opciones es aumentar capital. Claro que aumentar capital es más difícil, ¿no? El aumento de capital es más complicado porque hay que conseguir un socio que venga y ponga dinero, ¿no? Entonces, lo más fácil es la disminución de capital y es lo que te pide el Código de Comercio. Con eso podemos reducir las pérdidas, ¿eh? Simplemente asientos de reclasificación. Si ustedes se dan cuenta, el aumento o disminución de capital sí va a incluir caja, ¿no? Porque o entra dinero o sale dinero. Pero asignación de reservas es sacar de la utilidad y llevar a reserva. O sea, saco del bolsillo derecho y lo pongo al izquierdo. Todo está dentro del patrimonio. La distribución de utilidades sí va a ser una salida de dinero. La reinversión de utilidades es sacar de la utilidad y llevar al resultado acumulado. Lo mismo, simple reclasificación de cuentas patrimoniales. Reducción de pérdidas. Reduzco el capital, reduzco la pérdida, pues estoy haciendo reclasificaciones patrimoniales. O reduzco la pérdida utilizando las reservas. Reducen mis reservas, reducen las pérdidas. Simplemente estoy reclasificando cuentas patrimoniales. Capitalización de utilidades, o sea, cuando agarro mis utilidades y en vez de dejarlas en resultados acumulados, las convierto en capital. O sea, pago en acciones las utilidades. En vez de pagarles en dinero, les pago en acciones. Eso es interesante porque no va a salir dinero de la empresa y el capital aumenta. Entonces estoy sacando de utilidades, llevando a capital. Reclasificación. Capitalización de reservas. Saco de reservas, llevo al capital. Reclasificación. Entonces vean que muy poco tiene movimiento externo. Todo es reclasificación dentro de las mismas cuentas patrimoniales. Y entre esas reclasificaciones es lo que se va a mostrar en este estado de cambios en el patrimonio. Y finalmente el ajuste por inflación, que les decía que es lo que vamos a realizar la próxima clase, que es el día de mañana, porque vamos a ver el tema de la inflación y cómo afecta a estas cuentas que en su integridad son cuentas no monetarias, ¿no? Capital, reservas y resultados acumulados se consideran cuentas no monetarias, entonces tienen que estar alcanzadas por el ajuste por inflación. Les había dicho, capital y reservas tienen que mantenerse a su valor histórico, es por eso que no se tocan, y para eso se crean la cuenta ajuste de capital y también el ajuste de reservas patrimoniales. Y por otra parte, los resultados acumulados sí se ajustan, pero como no necesariamente tienen que estar a su valor histórico, pues directamente aplico a la misma cuenta. Así como hemos hecho el activo fijo, afectando a la misma cuenta, el resultado acumulado igualito afecto a la misma cuenta. Sea utilidad, sea pérdida, cualquiera de los dos se tiene que actualizar, ¿no? Por inflación. ¿Y por qué? Porque el tema de la inflación es un tema latente aquí en Bolivia, pese a que tenemos dos corrientes en la actualidad y que estamos arrastrando desde el año 2020. ¿Qué ha sucedido? Nosotros tenemos más o menos en el año 2007, se han reformulado nuestras normas 3 y 6, que hablan sobre el cálculo de valores constantes, el cálculo del ajuste por inflación. Hasta antes del 2007 nosotros teníamos el tema del ajuste por inflación dolarizada. ¿Por qué? Porque nuestro índice de cálculo era el dólar. ¿Cuál es el problema con el dólar? Estados Unidos había entrado en una guerra y ustedes saben que cualquier país que entre en guerra se convierte en un país pobre. Entonces Estados Unidos se había convertido en un país pobre y obviamente su moneda se había devaluado. Entonces aquí en Bolivia
¿Qué pasaba? Que en Bolivia ni hemos sentido el efecto de la guerra, entonces en Bolivia seguíamos normal. No es que en Bolivia hemos mejorado, pero como Estados Unidos empeoraba, el dólar aquí en Bolivia era cada vez más barato, pero nuestras cosas económicamente seguían subiendo, o sea, la papa subía, la zanahoria subía de precio, pero nosotros experimentábamos una deflación, porque como estábamos ligados al dólar y el dólar disminuía, en vez de ver inflación, contablemente veíamos deflación, o sea, parecía que éramos mejores, cuando no era real, ¿no? Entonces, el 2007 se cambian estas dos normas y están adecuadas a lo que son la norma internacional, la NIC 29, que habla de contabilidades en épocas hiperinflacionarias. Y de acuerdo a eso hemos cambiado el índice y desde esa vez se utiliza el índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda, que es la UFB. Entonces, esta UFB nos sirve como índice para calcular la inflación. ¿De dónde viene la UFB? La UFB simplemente es un pronóstico mensual porque adelantamos un mes. O sea, ahorita si ustedes ven el cálculo de la OFB en el Banco Central ya tiene calculada la OFB hasta el 10 de septiembre. Y el 10 de septiembre va a sacar un nuevo parámetro para calcular hasta el 10 de octubre. Y así siempre estamos adelantados un mes. Porque es un simple cálculo, ¿no? De matemática actuarial, donde nosotros sacamos una fórmula de crecimiento. ¿De crecimiento de qué? Del índice de precios al consumidor, el IPC. ¿Y qué es el índice de precios al consumidor? No es nada más que la aglutinación de un montón de precios. De un montón de precios que aquí en Bolivia lo conocemos como la canasta familiar, donde son artículos de primera necesidad que cualquier boliviano necesitaría y de acuerdo a la fluctuación de esos precios es que actuarialmente se saca una fórmula, esa fórmula se aplica a la última UFB calculada y nos da el cálculo para el mes siguiente. ¿Cuál es el problema con el IPC? Es que hasta antes, o sea, les estoy hablando de los 90, principios de los 2000, donde teníamos como el Banco Central como una empresa totalmente descentralizada, o sea, si bien es del gobierno, pero no, digamos, no formaba parte del gobierno, el Banco Central hacía sus propios cálculos y el Banco Central te establecía el IPC y la OFB, digamos, real, ¿no? Pues decía, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que sale. En la actualidad ya el tema de la UFB, si bien tiene cierto grado de asertividad, en muchos casos podemos pensar o podríamos desconfiar de la tipo de evaluación que tiene, ¿no? Yo hasta, como les decía, hasta los años 2000 o a principios del 2000, podría decir que la OFB yo creía al 100%. En la actualidad, yo como profesional ya no creo tanto en la OFB porque la OFB representa, si bien es ese cálculo, les decía, actuarial, pero el IP es el que puede ser manipulado. Ha habido una época, no en este gobierno ni tampoco en el anterior, sino dos antes que este, donde el índice de precio al consumidor ha sido manipulado. ¿Para qué? Para bajar la inflación, para no mostrar una inflación elevada. Entonces, ¿qué le han metido al índice de precios? Le han metido maestría. Entonces digo, no, maestrías, porque las maestrías son, ahora es, ¿no? Artículo de primera necesidad. Todo el mundo tiene que ser máster ahora. ¿Y qué pasa con las maestrías? Como hay tanta universidad privada, las maestrías en vez de tender a subir de precio, tienden a bajar de precio. Cada vez las maestrías cuestan menos. Cada vez es más fácil sacar una maestría. Entonces, obviamente, si va a tender a bajar el precio y el monto que cuesta una maestría es tan elevado, que al tiro, pues a la papa, la zanahoria, la marraqueta, va a jalar hacia abajo y va a hacer que nuestra inflación se frene. Y puedo decir yo que uno en Bolivia, nuestro índice de inflación es del 0.0 tantos por ciento, acumulado a 6 meses. Digo, no, no dice nada, pues en Bolivia una maravilla, ¿no? Somos el país de las maravillas, cuando no es cierto, es fácilmente manipulable porque es simple cálculo matemático. O al revés, si yo quiero que se dispare, pues colocaré cosas que realmente suben de precio, o suben de precio muy rápido, o suben de precio por época. Entonces va a depender del gobierno de turno. Si el Banco Central va a seguir siendo un ente gubernamental que está bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas, pues lastimosamente se hace poco creíble, ¿no? Les doy un ejemplo. Digamos, el gobierno este año quiere, o bueno, el próximo año quiere aumentar
los sueldos a todo el mundo, ¿no? Y esto viene desde el presidente Evo Morales, que alguna vez ha dicho, no va a existir el incremento salarial de cada año, siempre va a superar a la inflación acumulada 12 meses. Y obviamente en su época lo han ovacionado y todo eso. Entonces eso puede servir de arma para los gobiernos actuales. Entonces yo quiero decir, voy a aumentar un montón a los empleados en su sueldo. Pero si yo digo voy a aumentar el 10%, todo el mundo va a venir en mi contra, yo pierdo. Entonces, ¿qué hago? Disparo la inflación, manipulo la inflación y hago que la inflación sea del 9,8%. Entonces digo, no, la inflación el año pasado acumulada a 12 meses es del 9,8%. Entonces, como hemos prometido de que los incrementos salariales van a ser superiores a la inflación, vamos a aumentar el 10%. Lo dice la inflación, ¿verdad? Entonces, una buena arma. O al revés, si quiero que mi Producto Interno Bruto suba y mi inflación baje, pues meto cosas que van a jalar hacia abajo y puedo hacer yo obligar al Estado a que ese índice del IPB varíe, aumente y yo pueda decir, ah, ha pasado del 4,5%, este año doble aguinaldo para todos, ¿no? Y listo, y obviamente los empleados felices, todos aplaudimos, ¿y qué pasa? El país entra en crisis. ¿Por qué? Porque a mayor dinero, mayor gasto. A ver, dígame usted si se ahorran, así pónganse la mano al pecho y dígame si se ahorran cuando de la nada les llega un sueldo extra, pero así, de regalo, nadie. ¿Qué sucede en la economía? ¿La economía qué hace? Al tiro sube el precio. Entonces dice, ¿por qué? Porque el doble aguinaldo te llega en diciembre. ¿Y en diciembre qué haces? Es Navidad, todo el mundo compra regalos. Entonces, ¿qué haces? Si de la nada aquí vas a recibir 2,000 pesos, ahora por el doble aguinaldo vas a recibir 4,000 pesos, disfruta, ahora tenemos el doble para gastar, ¿no ve? Y ya no te fijas en el precio. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Suben su precio. Y al subir su precio, creas inflación. Entonces, es mentira de que cuando hay más dinero hay menos inflación, es al revés. Mientras más dinero hay, más inflación hay, porque la economía circula. Por eso al dinero se le llama circulante, ¿no? Dice, cuando hay más circulante, la economía se estabiliza. Hasta cierto punto sí, pero si hay demasiado circulante, empiezas a tener una tendencia a agrandar ese ciclo, ¿no? Y eso se llama inflación. Hay un cuentito que yo siempre lo cuento, que alguna vez lo he leído en algún lado, tal vez ustedes hasta en Facebook lo han leído, ¿no? Que habla de la prostituta del pueblo, así se llama, ¿no? Donde llega un tipo a un pueblo y el tipo quiere alojarse en un hotel. Va al mejor hotel del pueblo y les dice, quiero alojarme acá. Ya el pueblo era pobre, o sea, no tenía mucho dinero y obviamente al gerente del hotel pues le convenía que este tipo llegue. Entonces le ofrece lo mejor al dueño y le dice, pues te va a costar $100. El tipo que ha llegado, ¿no? El turista dice, pero antes yo voy a revisar el hotel. Para garantía te dejo los $100 y me voy a ir a pasear el hotel. Si al final del día me gusta el hotel, me quedo. Si no me gusta, me voy. Entonces, el dueño del hotel, segurísimo de que el señor se iba a quedar, agarra los $100 y como era su primer huésped, sabía que iba a tener que darle desayuno, almuerzo, etcétera. Entonces va al almacén, pero al del almacén le debía dinero. Entonces el almacenero no le iba a dar más víveres si es que no le pagaba lo que le debía. Entonces el dueño llega con los $100 y le da los $100. Paga su deuda, entonces obtiene víveres otra vez para nutrir su hotel, para tener alimentos, ¿no? Entonces recibe esto el almacenero y el almacenero le debía al del camión, ¿no? Que traía todo por el servicio de transporte, que tampoco le había pagado. Entonces va donde el camionero y le paga al camionero los $100. ¿No? Entonces el camionero dice, ok, perfecto, ahora con este dinero te voy a traer la mercadería nuevamente. Pero el camionero siempre aprovechaba y contrataba los servicios de esta prostituta. Entonces la prostituta le debía dinero, ¿no? Entonces va el camionero y la prostituta le dice, me debes dinero. Entonces el camionero le paga los $100 y la prostituta le dice, perfecto, con esto otra vez puedes requerir de mis servicios y la prostituta prestaba sus servicios en el hotel. ¿No? Entonces vuelven al hotel, la prostituta agarra el dinero que le debía al hotelero y le paga los $100 y obviamente entra con el camionero.
Pasa el día, sale el huésped y dice, no me gusta tu hotel. Agarra sus $100 y se va. Entonces, ese es el más claro ejemplo de un movimiento económico del circulante. ¿Ha existido dinero en ese pueblo? Definitivamente no, porque ha sido una garantía, pero de que ha habido movimiento económico dentro de ese pueblo, definitivamente sí. Todos han pagado sus deudas y nadie ha sufrido. Por eso se llama circulante, siempre regresa el dinero. Entonces, si nosotros le aumentamos un poquito, vamos a hacer que el siguiente eslabón también le aumente y el siguiente eslabón también le aumente. Y a mí en algún momento cuando me llegue, a mí me va a llegar más caro. Y entonces, ¿qué hago yo? Cuando me llega más caro, otra vez le subo. Y si subo y subo y subo y subo, pues a eso le llamamos inflación, porque es una bola de nieve que nunca deja de crecer. Entonces, económicamente, cuando hay mucho circulante, generamos más inflación. Ese es el efecto contraproducente, por ejemplo, de lo que es el doble aguinaldo. Entonces, no es lo más interesante. Al final, el dinero igualito llega a las arcas de los productores. Ha subsanado un montón de errores, pero en los estados de liquidez van sufriendo y mejorando en el tiempo. Entonces, a eso le llamamos inflación. Ese índice es el que vamos a aplicar. Vean que es algo totalmente nominal, pero es algo que existe. Entonces, lo vamos a aplicar. Ya hemos visto el mismo en lo que era activos fijos. La base de cálculo la vamos a hacer idéntica el día de mañana en un ejercicio completo. Entonces, el día de mañana voy a dejarles en la plataforma el enunciado para que ustedes lo impriman y también les voy a dejar la solución para que mientras yo explico, porque es un ejercicio largo, ustedes vayan anotando de dónde estoy sacando las cifras, ¿ya? Para que vayan entendiendo. Entonces, voy a dejar ambas cosas en la plataforma, ustedes las sacan, las imprimen, y el día de mañana simplemente toman nota de todo lo que hay que hacer, ¿no? Es un ejercicio un poco complicado, entonces ahí para que ustedes puedan hacer todas las anotaciones que vean convenientes. Y bien, amigos, aquí voy a concluir el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Bien, buenas noches, yo tengo una consulta. Dime, claro que sí, Félix. Actualmente lo que es el ajuste por inflación o ajuste integral también lo llaman, creo, ¿no ve? Está suspendido, es decir, ya no se hace en la contabilidad, ya no se aplica estos ajustes, licenciado, para hasta, como sea, el final del periodo. Sí, es justamente lo que les decía hace un instante. Tenemos una discrepancia entre lo que es el Consejo Técnico, porque cuando hemos hablado de inflación, decía, cuando exista deflación, no se tiene que hacer ajuste. Y obviamente en el entendido de que nunca íbamos a tener deflación. ¿Qué ha sucedido en el 2020, en diciembre del 2020 específicamente? La OFB, en vez de subir, ha bajado. Entonces, entre lo que era el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, la OFB al diciembre era menor que el 30 de noviembre. Entonces, al actualizar, teníamos menos. Eso nos indica deflación. Al tiro, el Consejo Técnico, ¿no? A través del Colegio de Auditores, lo que han hecho es pronunciarse y decir, bueno, como hemos tenido deflación, a partir de ahora queda sin efecto las normas 3 y 6 hasta que vivamos una hiperinflación que en Bolivia hace años que no vivimos en hiperinflación, ¿no? Desde el 86. Entonces ha sido un buen pretexto para cortar el ajuste y deberíamos vivir sin el ajuste. Ha pasado diciembre, todos hemos cerrado nuestros estados financieros. ¿Y qué ha sucedido? En enero, como siempre tarde, el gobierno se pronuncia y dice, por si acaso, en el 2451, dice que los saldos de las cuentas tienen que estar valuadas a la UFB de la fecha de cierre. No te dice que existe inflación, no existe inflación, deflación, no dice nada de eso. Dice, tienen que ser valuadas a la UFB de la fecha de cierre. En este entendido, ustedes tienen que evaluar a la fecha de cierre, o sea, a lo que ha bajado. O sea, no se habla de suspender el ajuste. Pues les decía, tenemos una Ay, discrepancia que contablemente ya no se debería ajustar, pero impositivamente tenemos que seguir ajustando, ¿no? ya, licenciado, sería interesante que saquen un curso sobre eso también. Ah, sí, sí, Gracias. podemos verlo también. Bien, ¿alguna otra consulta? Súper bien, chicos. Entonces,
Aquí acabamos, ya saben, mañana hasta mediodía dejo todo el material y nos encontramos en la noche. Prácticamente va a ser mañana nuestra última clase práctica, ¿no? El día jueves vamos a ver todos las inquietudes que me había dicho José Félix, creo en un principio. Vamos a hablar de ese tema impositivo de los balances, la presentación de estados financieros, los 15 anexos tributarios. Vamos a darle una mirada porque es un tema demasiado extenso, pero sí para que ustedes se empapen y si tienen consultas, pues las hagan, ¿no? Bien, pues entonces aquí concluye el día de hoy y nos vemos el día de mañana.